Un día, Bills, el dios de la destrucción, despertaría luego de un intenso sueño. Acababa de ver a un Saiyajin con el poder de un dios. Eso fue, Diría Bills. un dios nato. Señor Bills, veo que ha despertado. Y eso que solo han pasado 37 años. Diría Whis. Whis, tuve un sueño con un Saiyajin que era dios. Diría Bills. ¿Saiyajin? Diría Whis. No confío mucho en sus sueños. Esto es serio. Sé lo que vi. Diría Bills. Era un Saiyajin que lograba tener ki divino. Y su poder rivalizaba con el mío. Con él, tuve una pelea gloriosa. Si usted dice, Diría Whis. veamos si quedan Saiyajins aún, porque Freezer los había destruido. Whis comenzaría a buscar a los Saiyajins, encontrando a algunos en la Tierra. Se trataba de Goku y Vegeta, además de los hijos mestizos. Vaya, qué cosa. Diría Whis. Dos puros en el mismo planeta. Uno de ellos venció a Freezer. ¿A Freezer? Diría Bills desconcertado. Eso no puede ser cierto. Freezer era un prodigio de una raza prodigio. Pues así pasó. Diría Whis. Whis usaría su báculo para mostrar la histórica pelea entre Goku y Freezer. ¿Desde cuándo los Saiyajins tienen el cabello rubio? Diría Bills. En realidad, eso es el resultado de una transformación. Se llama Super Saiyajin. Diría Whis. Super Saiyajin. Diría Bills pensativo. Pero eso no da ki divino. Pues no, está muy lejos de eso. Diría Whis. Incluso el señor Freezer está lejos de ese nivel, aunque este Saiyajin ha enfrentado a enemigos aún más fuertes. Hasta fue capaz de derrotar a Majin Buu. Majin Buu, es cierto. Esa cosa fea a la que Freezer le advirtió que no se metiera. Diría Bills. Vamos a la Tierra. Quiero conocer a ese tal Goku. De esa manera, Bills y Whis viajan a la Tierra en busca de Goku. Allí encontrarían a Goku y Vegeta peleando juntos. Mientras luchaban, se darían cuenta de dos seres misteriosos ante ellos, pero no podían sentir sus presencias. ¿Quiénes son? Diría Goku. Mi nombre es Goku. ¿Con qué Goku? Diría Bills. Vine a verte a ti. Hola, Vegeta. No esperaba que siguieras con vida. ¿De dónde me conoce? Diría Vegeta seriamente. Vaya, parece que los traumas de la infancia los has sabido borrar. Diría Bills. ¡No puede ser! Diría Vegeta aterrado. ¿Qué sucede, Vegeta? Diría Goku. Vegeta daría algunos pasos atrás al recordar imágenes de Bills. Él es Bills, el dios de la destrucción. Diría Vegeta. ¿Dios? Diría Goku. Vaya, eso suena que es muy fuerte. Se podía ver la emoción en los ojos de Goku. Pero Vegeta no estaba para nada de acuerdo con esa actitud. ¡Idiota! Bills no es una persona a la que podamos desafiar. Es alguien verdaderamente fuerte. Es un dios. Diría Vegeta en voz baja. Los estoy escuchando. Diría Bills. Vine hasta aquí porque soñé con un Saiyajin con el ki de un dios. Y no miré de aquí hasta ver uno. Me gustaría ayudarlo, pero no sé nada de eso. Diría Goku. Pero si gusta, puedo pelear con usted. No te veo como un dios. Diría Bills. Pero si no hay opción... ¡Kakaroto, espera! Diría Vegeta aterrado. Vegeta, no es para tanto. Solo será una pelea amistosa. Diría Goku. Si pierdes, destruiré este planeta. Diría Bills. ¡Demonios! Esto es más serio de lo que esperaba. Diría Goku seriamente. Goku se adelanta con una determinación ardiente en sus ojos. Adoptaría su posición de combate, mientras el aura dorada del Super Saiyajin comenzaba a envolverlo con un brillo intenso. Su energía se dispara rápidamente y en un instante su cabello se alarga y su frente se despeja, además de que su poder alcanzaría el máximo que podía lograr en ese momento. Super Saiyajin fase 3. ¡Ah! Gritaría Goku con toda su fuerza, mientras su poder sacudía el terreno bajo sus pies. Bills apenas alzaría una ceja. Goku se lanzaría hacia él con una velocidad impresionante, desatando una serie de golpes rápidos y certeros.
Pero cada puñetazo, cada patada, cada intento por dañar al dios de la destrucción era inútil. Bills, sin mostrar esfuerzo alguno, esquivaba cada ataque con movimientos simples, casi perezosos. ¿Eso es todo? Preguntaría Bills con voz calmada, bloqueando un poderoso puñetazo con solo 2 dedos. Goku, jadeando, intentaría aumentar su poder aún más, pero el dios de la destrucción estaba en una liga completamente diferente. En un abrir y cerrar de ojos, Bills desaparece de su vista y apareció detrás de él. Con un leve toque en el cuello, enviaría a Goku estrellándose contra el suelo, dejando un cráter profundo. Es decepcionante, diría Bills, flotando sobre el cráter. Soñé con un Saiyajin con ki divino, pero claramente no eres tú. Goku se levantaría, sangrando y con dificultad para ponerse en pie. No he terminado todavía, diría Goku. Pero justo en ese momento, un brillo oscuro rasga el cielo. De la nada, una lanza negra como la noche aparece y se dirige directamente hacia Goku. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la lanza atravesaría su pecho, perforando su corazón. El tiempo parecía detenerse mientras Goku caía lentamente al suelo, con su energía desapareciendo por completo. ¡Kakaroto!, gritaría Vegeta, corriendo hacia su compañero caído. Bills retrocede un paso, con los ojos abiertos por primera vez en verdadero terror. Esa lanza, diría Bills seriamente. Whis observaría con seriedad. No puede ser. Esa es la lanza de Hades, el dios del inframundo, diría Whis seriamente. El cuerpo de Goku yacía inerte en el suelo. Todo parecía perdido. Pero de repente, el aire comenzaría a vibrar con una energía oscura y antigua. La lanza, aún clavada en su cuerpo, comenzaría a emitir una luz roja intensa. El cuerpo de Goku empezaría a brillar con un aura negra mezclada con dorado. ¿Qué está sucediendo?, preguntaría Vegeta, retrocediendo con horror. Bills, aún desconcertado, respondería con voz temblorosa. La lanza de Hades no solo mata, también otorga inmortalidad a aquellos que sobreviven a su herida. Pero el precio es alto, diría Bills. ¿Qué estará planeando ese maldito? De repente, Goku abriría los ojos, pero ya no eran los mismos. Sus pupilas brillaban con un fulgor carmesí. Se levantaría lentamente, con su herida sanando por completo. Su cuerpo comenzaría a cambiar, su musculatura se define aún más y su cabello dorado se tornaría negro, pero con un resplandor rojizo. Esto no es normal, murmuraba Whis, observando con asombro. El aura de Goku explotaría en un estallido de poder. Su cola de Saiyajin reaparece de nuevo y su cuerpo se cubre de un pelaje rojizo oscuro. Sus ojos brillaban con determinación. Había logrado una nueva transformación, el Super Saiyajin Fase 4, pero con un giro inesperado. Su ki ahora tenía un matiz divino. ¡Increíble!, diría Vegeta. ¡Ha logrado lo imposible! ¡Ha alcanzado el poder de un dios! Goku miraría a Bills con una mirada serena pero desafiante. Parece que tengo una segunda oportunidad y no pienso desperdiciarla, diría Goku. ¿Qué tal si retomamos la pelea? Bills por primera vez sonreía con emoción genuina. Ahora sí, ahora eres el Saiyajin de mi sueño, diría Bills. Solo me pregunto si Hades lo hizo en mi favor o en mi contra. Goku se lanzaría hacia Bills con una velocidad abrumadora. Esta vez su puñetazo haría que el dios de la destrucción retrocediera levemente, una señal clara de que finalmente había encontrado un oponente digno. ¡Eso es!, rugía Bills, desatando su verdadero poder. Los dos chocarían en una explosión de energía que sacude todo el planeta. Cada golpe resonaba como un trueno. La tierra temblaba ante la magnitud de su combate. Goku, con su nueva transformación, estaba finalmente a la altura. ¡Kamehameha!, gritaría Goku, lanzando una ola de energía descomunal hacia Bills. Bills sonreía, deteniendo el ataque con una sola mano, pero esta vez le costaría más esfuerzo de lo esperado. ¡Así me gusta!, diría Bills. La batalla continuaría en una danza frenética de golpes, explosiones y poderes divinos. Cada segundo parecía una eternidad, cada movimiento una obra de arte de pura energía.
Goku, aquel inmortal, sentía el desgaste de la batalla en su cuerpo. Su nuevo poder estaba al límite, pero algo más despertaba en su interior. El ki divino resonaba en él de manera natural. Su cuerpo comenzaba a adaptarse, no solo por la inmortalidad, sino por la verdadera esencia del ki de un dios. ¿Qué es este poder?, se preguntaría Goku. Su cuerpo brillaba ahora con un resplandor azul mezclado con el rojo intenso de su fase 4. Whis observaría en silencio, con una leve sonrisa. Está evolucionando. Está alcanzando algo más allá del poder de un dios. Está creando su propio camino, diría Whis. Bills, jadeando por primera vez, miraría a Goku con respeto. Eres formidable, pero todavía no estás a mi nivel, diría Bills. Goku asintió, con una sonrisa confiada. Entonces seguiré luchando hasta superarte, diría Goku con gran determinación en sus ojos. La batalla aún no había terminado, pero en ese momento el universo entendería que el Saiyajin que había comenzado como un simple guerrero, ahora se había convertido en algo mucho más grande. Un dios nacido del combate, del sacrificio y de la inquebrantable voluntad de proteger a quienes ama. Y mientras Goku se preparaba para el siguiente asalto, una nueva leyenda estaba comenzando a forjarse, la del guerrero inmortal con el corazón de un verdadero dios. Pero no todo parecía bueno. Hades, el dios del inframundo, observaba todo desde su reino oculto en las sombras. Vaya, ¿con qué Bills había soñado con esto?, diría Hades. No es normal que eso pase. El plan era mío. Quizás eso signifique que Bills podría ponerse en mi camino. Hades comenzaría a caminar por su reino, hasta llegar a un gran caldero donde vería cientos de almas en pena. Esa maldita destrucción elimina mortales, pero desaparece sus almas. Los dioses de la destrucción se están volviendo muy molestos, diría Hades. Me quitan las almas que me hacen tan fuerte. No puedo dejar que sigan con esa tontería de desaparecer planetas enteros porque a alguien les cae mal. Los mortales tienen que morir para que sus almas se desvíen al cielo y al infierno y me fortalezca con las almas corruptas. Hades explotaría su aura oscura, haciendo temblar el castillo entero. Desde el más allá, o al menos desde uno de sus tantos puntos de ingreso, en Madaio-sama sentiría un gran temblor. No puede ser, es el quinto de este siglo, diría en Madaio-sama. Gran Edma, parece que el señor Hades está molesto de nuevo, diría uno de sus sirvientes. Y no es para menos, diría en Madaio-sama. Estos últimos 50 años, Goku y sus amigos han revivido a demasiados mortales. El nivel de almas ha bajado en este tiempo, además de que Bills ahora ha despertado, y eso resta almas. Entonces, ¿cree que el señor Hades intente algo?, diría el sirviente. No lo sé, pero todos sabemos qué es lo que pasa cuando Hades interviene, diría en Madaio-sama con un tono de preocupación. El más allá se satura a un punto insoportable. La pelea entre Bills y Goku se extendía cada vez más. Bills realmente era más fuerte que Goku, pero había algo que le jugaba en contra. La inmortalidad de Goku lo hacía imparable. Mientras Bills lentamente agotaba su energía, Goku seguía peleando como si nada. En un momento vemos a Bills agitado, mientras que Goku seguía como si nada. Esto no tiene sentido, diría Bills. No, la verdad que no, diría Goku al apagar su ki y darle la espalda al dios de la destrucción. ¡Oye!, diría Bills furioso. Goku apaga su ki y se aleja lentamente de Bills, quien todavía jadeaba levemente tras la intensa batalla. No, la verdad que no tiene sentido, repite Goku con una expresión serena. Bills entrecierra los ojos, sintiendo un leve cosquilleo de molestia en su interior. ¿Cómo dices?, preguntaría Bills cruzándose de brazos. Pelear así no tiene sentido, Bills, explicaría Goku, girándose para encarar al dios de la destrucción. Si soy inmortal, entonces esta pelea nunca tendrá un final justo. Un combate debe tener sentido y debe haber un ganador y un perdedor. Pero así no vale la pena. Bills frunció el ceño. ¿Me estás diciendo que te rindes?, diría Bills molesto.
Goku negaría con la cabeza. No es una cuestión de rendirme, simplemente el honor de un guerrero está en luchar con todo su ser, sabiendo que cada golpe puede ser el último. Pero si no puedo morir, si no tengo nada que perder, entonces la pelea se vuelve vacía, diría Goku con la mirada apagada. Bills observaría a Goku con una expresión de molestia contenida. Por un momento, su puño se apretaría con la intención de atacarlo de nuevo, pero luego exhala, dejando huir la tensión. Tienes razón. Admite Bills a regañadientes. Aunque me molesta que me dejes así, veo tu punto. Vegeta observaría la escena en silencio. Para él, la decisión de Goku era extraña, pero de alguna manera entendible. Whis, por su parte, sonríe ligeramente. Vaya, parece que finalmente está madurando, comentaría el ángel con un tono divertido. Esto no me gusta nada, diría Bills volteando hacia Whis. Voy a hacer una visita al maldito de Hades. No me gusta que juegue con mis peleas por capricho. Antes de partir, Bills lanzaría una última mirada a Goku. No creas que esto ha terminado. Encontraré una forma de igualar la pelea. Y cuando lo haga, volveré a desafiarte, diría Bills seriamente. Goku sonríe y asiente. Te estaré esperando, Bills, diría Goku. Con un destello de energía, Bills y Whis desaparecen, dejando a los Saiyajins y al resto de los presentes en un silencio reflexivo. Mientras tanto, en el inframundo, Hades observaba todo con una sonrisa siniestra. Su palacio, rodeado de una energía oscura y vibrante, estaba lleno de espectros y almas en pena. El dios del inframundo se reclina en su trono de obsidiana mientras una leve risa escapaba de sus labios. Parece que Bills ya está en camino, diría Hades con una sonrisa de satisfacción. Sabía que esto llamaría su atención. Pocos momentos después, un fuerte estallido de energía resonaría en la oscura sala del trono. Bills aparece de un solo movimiento, con una mirada feroz y desafiante. ¡Hades!, diría el dios de la destrucción en un gruñido. Dime, ¿qué demonios intentas hacer? Hades se encoge de hombros con expresión despreocupada. Oh, ¿ya estás aquí? Vaya, y yo que pensé que tardarías un poco más, diría Hades con una clara expresión de desprecio. Bills apretaría los dientes, intentando contener su enojo. No juegues conmigo. Convertiste a Goku en inmortal. ¿Con qué propósito?, diría Bills. Espero que esto no sea uno de tus juegos estúpidos. Hades soltaría una risa soberbia. Solo porque estaba aburrido, respondería Hades apoyando su rostro en su mano. Ver a los dioses de la destrucción pelear siempre es entretenido, pero siempre es lo mismo. Quise agregar algo de sabor a la ecuación. Bills frunció el ceño. No te creo. Siempre hay una razón oculta detrás de todo lo que haces, diría Bills. Eres un maldito payaso. Hades suspira. Bueno, si insistes en buscar un motivo más profundo, digamos que los dioses de la destrucción han estado reduciendo demasiado mi reserva de almas. Al hacer a Goku inmortal, creí que podría crear un nuevo desequilibrio, uno que pudiera beneficiarme a largo plazo, diría Hades. Bills lo analiza con cautela. Si ese es el caso, voy a investigarlo a fondo. No voy a permitir que tus maquinaciones pongan en peligro el equilibrio del universo, diría Bills. Hades alzaría las manos con una sonrisa. Adelante, no tengo nada que ocultar. O al menos eso es lo que quiero que pienses, diría Hades. Bills gruñe, pero no responde. Con un movimiento de su mano desaparece en un destello de energía, dejando a Hades solo en su trono. El dios del inframundo soltaría una risa baja. Vaya, esto se está poniendo más divertido de lo que pensé. Veremos cuánto tarda Bills en darse cuenta de la verdad, diría Hades. En su mente, el verdadero plan seguía en marcha. Goku era solo la primera pieza del tablero. Pronto, todo el universo conocería el verdadero alcance del poder de Hades y su influencia en el destino de los dioses inmortales por igual. Goku permanecería en la Tierra unos días más después del enfrentamiento con Bills.
pero algo en él se sentía distinto. No era solo la inmortalidad, sino la sensación del vacío que la acompañaba. Durante toda su vida había entrenado y luchado con la certeza de que cada batalla era un desafío, una prueba de sus límites. Pero ahora no había límite alguno. No importaba qué tan fuerte fuera su oponente o cuán mortales fueran los ataques recibidos, él seguiría en pie. Sentado en la cima de una montaña, Goku contemplaba el atardecer con una mirada perdida. Su familia, sus amigos, todos seguirían envejeciendo y eventualmente partirían. Él no tiene sentido, murmuraba Goku para sí mismo. En ese instante tomaría una decisión, se pondría en marcha, dejaría la Tierra y viajaría sin rumbo. Tal vez, en alguna parte del universo, encontraría una respuesta a su nueva existencia. Esa misma noche, sin avisar a nadie, Goku encendería su ki y desaparece en el vasto cosmos. Pasarían semanas, luego meses. Goku viajaba de un planeta a otro, explorando rincones desconocidos del universo. Intentaría entrenar, intentaría buscar rivales dignos, pero nada lo emocionaba. No importaba cuánto aumentara su poder, el resultado siempre sería el mismo. La inmortalidad le robaba la emoción de la pelea. En uno de sus viajes llegaría a un planeta deshabitado, rodeado por una nebulosa de colores vibrantes. Allí, en completo aislamiento, intentaría meditar. Los días se convertirían en años. Perdería la noción del tiempo. No necesitaba comer ni dormir, así que simplemente existía. Sus ropas se desgastaban, pero su cuerpo permanecía intacto, inmutable. Por primera vez en su vida, Goku sentiría verdadero miedo, no a la muerte, sino a la eternidad. Mientras tanto, Bills no dejaría de darle vueltas a la situación. La inmortalidad de Goku no solo era un problema para él como guerrero, sino para el equilibrio mismo del universo. Si un ser con el poder de Goku no podía morir, podría convertirse en una anomalía peligrosa con el tiempo. Fue entonces cuando tomaría una decisión. Whis, encuéntralo, ordenaría Bills con seriedad. El ángel asintió y con un movimiento de su báculo rastrea la energía de Goku a través del universo. Lo encontré, señor Bills. Está en un planeta deshabitado en los límites de la Vía Láctea, diría Whis. Bills cerraría los ojos por un momento. No tengo opción. Si el Hakai es lo único que puede borrar su existencia, entonces debo hacerlo, diría Bills. Whis lo miraría con cierta duda. ¿Está seguro de esto, señor Bills? Goku no ha mostrado ninguna intención de usar su inmortalidad para el mal, diría Whis. No se trata de eso, Whis. Se trata de lo que podría pasar en el futuro. Si alguna vez pierde el control o cambia su forma de pensar, no habrá nadie que pueda detenerlo, diría Bills. Sin más que decir, Bills y Whis desaparecen en un destello, viajando al encuentro de Goku. En el planeta deshabitado, Goku estaba sentado en la cima de una colina cuando siente una presión familiar. Abriría los ojos y vería cómo Bills y Whis aparecían frente a él. ¿Qué hacen aquí?, preguntaría Goku sin entusiasmo. Bills cruzaría los brazos y lo mira fijamente. He venido a destruirte, diría Bills. Goku arquea una ceja al no comprender al dios de la destrucción. ¿Por qué?, preguntaría Goku. Porque eres un peligro para el universo, diría Bills seriamente. Goku suspira y mira el suelo. No me interesa ser un peligro para nadie. Ya no tengo razón para pelear, diría Goku. Bills frunció el ceño. Ese es precisamente el problema. Un guerrero sin propósito es más peligroso que uno con ambición, diría Bills. El dios de la destrucción levantaría su mano y concentra energía de Hakai. No lo tomes personal, Goku, pero no puedo permitir que existas por toda la eternidad, diría Bills. Goku lo mira con indiferencia. Haz lo que tengas que hacer, diría Goku como si Bills no fuese importante. Bills gruñía. No esperaba que Goku reaccionara así. De alguna manera, eso lo haría sentir peor. Sin embargo, no podía echarse atrás. Hakai, diría Bills al señalar a Goku. La energía destructora envolvería a Goku en un instante. La tierra temblaría y el cielo se oscurece. Whis observaría con seriedad mientras el cuerpo de Goku era consumido por la técnica de eliminación absoluta. Pero entonces ocurre lo imposible. El Hakai se disipa lentamente y Goku seguía allí,
de pie, sin un solo rasguño. Bills abriría los ojos con sorpresa. ¿Qué? Diría Bills sorprendido. Goku miraría sus propias manos con una expresión de desconcierto. Parece que ni siquiera el Hakai puede matarme, diría Goku. Whis interviene con un tono de curiosidad. Interesante. Esto confirma que la inmortalidad otorgada por Hades está más allá de la destrucción universal, diría Whis al analizar la situación. Bills apretaría los dientes de ira. ¡Maldito Hades! ¿Qué demonios hiciste? Diría Bills estallando de ira. En ese mismo instante, en el inframundo, Hades sonreía desde su trono. Así que ni siquiera el Hakai de Bills puede eliminarlo. Tal como lo planeé, diría Hades. Uno de sus sirvientes espectrales se inclina ante él. Señor Hades, ¿por qué le dio a Goku esa inmortalidad absoluta? Diría el sirviente. Hades apoyaría su barbilla en su mano y sonríe con malicia. No lo entiendes. Goku no es el objetivo. Él es la clave. Su inmortalidad es solo el inicio. Pronto, el mismo equilibrio de los dioses se verá afectado, y cuando eso ocurra, será el momento de que el inframundo reclame su lugar, diría Hades. Regresando al planeta deshabitado, Goku miraría a Bills con calma. Parece que esto no funcionó, diría Bills. Bills aún no podía creerlo. No voy a rendirme tan fácil. Si no puedo destruirte, encontraré otra forma de deshacer lo que Hades hizo, diría Bills entre dientes. Goku suspira de aburrimiento. Haz lo que quieras, Bills. Yo seguiré buscando mi propio camino, diría Goku. Sin decir más, Goku daría la espalda y desaparece en el cielo estrellado. Bills observaría el cielo con el puño apretado. No dejaré que las maquinaciones de Hades cambien el destino del universo, diría Bills. Whis, en cambio, sonreía ligeramente. Parece que la historia de Goku aún está lejos de terminar, diría Whis. Y así, mientras Goku vagaba por el universo en busca de respuestas, Bills y Whis se preparaban para enfrentarse a una amenaza mucho mayor. Una amenaza que se cernía sobre los mismísimos cimientos del cosmos. Goku, nada ni nadie puede evitar la destrucción y salirse con la suya, diría Bills para sí mismo. Aún creo que hay que investigar por qué Hades hizo esto, diría Whis. No he visto grandes cambios desde que Goku es inmortal. No importa eso. Solo quiero desaparecer a Goku, diría Bills. Bills no podía aceptar la realidad frente a sus ojos. Goku, incluso ante la energía absoluta de la destrucción, seguía en pie. Esto no puede ser posible, murmuraba Bills entre dientes, mirando fijamente al Saiyajin inmortal. Parece que la intervención de Hades ha ido más allá de lo que esperábamos, comentaría Whis con su usual tono sereno, aunque en su mirada se reflejaba una pizca de preocupación. Pero Bills no estaba dispuesto a rendirse. Si su poder solo no era suficiente para erradicar a Goku, entonces recurriría a algo más grande. Whis, convoca a los demás dioses de la destrucción, ordenaría Bills con tono imponente. Whis arquea una ceja. Señor Bills, ¿está seguro? Un enfrentamiento de tal magnitud podría afectar el equilibrio del universo, diría Whis. No hay equilibrio mientras Goku siga existiendo así, rugía Bills. Hades ha alterado el orden natural. Si no hacemos algo ahora, esta anomalía será la ruina de todo lo que conocemos. Whis suspira y, sin más objeciones, alzaría su báculo. Un destello de luz envolvería a Bills y en un parpadeo ambos desaparecen de la atmósfera del planeta deshabitado. En un espacio vacío, más allá de las galaxias conocidas, los 12 dioses de la destrucción se reúnen, cada uno irradiando un aura destructiva que estremecería a cualquier ser mortal, desde el imponente Vermund hasta el agresivo Kitela. Todos estaban presentes. ¿Qué es tan urgente como para reunirnos aquí, Bills?, preguntaría Sidra, con los brazos cruzados. Se trata de un ser llamado Goku, respondería Bills con su ceño fruncido. Hades lo ha hecho inmortal. Intenté destruirlo con Hakai, pero ni siquiera mi poder fue suficiente. No sé cuáles sean los planes de Hades, pero todos sabemos lo que pasa cada vez que interviene. Los dioses intercambiarían miradas de asombro e incredulidad. Eso es absurdo,
diría Champa, su hermano gemelo. No hay nada que un Hakai completo no pueda erradicar. Lo comprobé con mis propios ojos. Insistía Bills. Pero si un Hakai no puede acabar con él, entonces tal vez uno combinado de todos nosotros lo logre. Nunca hemos tenido que unir fuerzas para eliminar a un solo ser, diría Vermund con desprecio. Pero si lo que dices es cierto, entonces este guerrero representa una amenaza. No tenemos más opción. Lo enfrentaremos juntos, diría Bills. Uno a uno, los dioses de la destrucción asintieron. La decisión estaba tomada. Goku flotaba en el espacio, con su mirada perdida en la inmensidad del cosmos. La inmortalidad lo había convertido en un ser sin propósito, pero entonces un estremecimiento sacude su esencia. Al girar se encontraría con los 12 dioses de la destrucción rodeándolo, cada uno con su energía Hakai acumulándose en sus palmas. ¿Qué es todo esto?, diría Goku. Lo siento, Goku, pero esto es necesario, diría Bills, con su tono sin rastro de vacilación. Antes de que Goku pudiera responder, el ataque comenzaría. Ráfagas de energía Hakai lo impactarían de todos lados, envolviéndolo en un resplandor violeta. Un dolor desgarrador recorría su cuerpo mientras sentía, por primera vez en mucho tiempo, que su existencia estaba en peligro. Pero no era suficiente. A pesar del dolor, Goku resiste, canalizando su propio poder para contrarrestar la destrucción absoluta. Sin embargo, el esfuerzo era titánico. El Hakai combinado de los 12 dioses estaba logrando lo que antes parecía imposible: desgastar su inmortalidad. ¡Maldición! ¡Esto verdaderamente duele!, diría Goku sufriendo. Goku gritaría de agonía. Su cuerpo comenzaba a desvanecerse por momentos. Fue entonces cuando una presencia oscura emerge en el campo de batalla. Desde las sombras del espacio, Hades aparece con su silueta envuelta en un resplandor negruzco. ¡Basta!, ordenaría Hades con un tono que resonaría con autoridad. Los dioses se detendrían momentáneamente, sorprendidos por su llegada. ¿Qué haces aquí, Hades?, diría Bills furioso. Solo vengo a recoger lo que es mío, respondería el dios del inframundo con una sonrisa desafiante. Con un movimiento de su mano, una sombra oscura emerge de la nada y atrapa a Goku, sacándolo de la emboscada de los dioses. ¡Déjalo!, rugía Bills, pero antes de que pudieran reaccionar, Hades y Goku desaparecen en un vórtice de energía sombría. En el interior de su palacio de obsidiana, Hades dejaría a Goku caer de rodillas. El Saiyajin jadeaba, aún sintiendo los efectos del Hakai combinado. ¿Por qué me salvaste?, preguntaría Goku con desconfianza. Porque aún tienes un propósito, mi estimado guerrero, respondería Hades, con su tono tan seductor como peligroso. Con un chasquido de sus dedos, un fulgor oscuro envolvería a Goku. Su mente se nublaría. Su voluntad estaba siendo eclipsada por una fuerza desconocida. Ahora quiero que liberes tu verdadero poder, diría Hades. Los ojos de Goku brillarían con un resplandor carmesí. Su esencia inmortal, ahora controlada por la magia del inframundo, estaba lista para ser utilizada. Ve, destruye planetas, erradica civilizaciones. Cada alma que tomes me hará más fuerte, ordenaría Hades con un tono malévolo. Sin más, Goku despegaría de la sala del trono con su velocidad rompiendo la barrera del sonido. Planetas enteros caerían ante la furia de Goku. Sistemas solares se convertirían en cenizas. La galaxia se estremece ante el poder sin límites del Saiyajin inmortal, ahora convertido en el emisario de la destrucción para Hades. Con cada alma consumida, el dios del inframundo crecía en poder. Su presencia oscura seguía expandiéndose más allá del inframundo. En su templo, Hades sonreía al ser testigo de cómo su poder crecía a gran nivel. Los dioses de la destrucción han subestimado mi juego. Pronto, incluso ellos caerán ante mi voluntad, diría Hades con satisfacción. Pero lejos de allí, Bills y los demás dioses de la destrucción observaban el caos con expresiones de horror. Esto es peor de lo que imaginé, murmuraba Kitela. Hades ha convertido a Goku en su peón, diría Vermund con gravedad. Bills cerraría los ojos con frustración. No queda más opción. Debemos ir al reino de Zenosama.
Solo él puede poner fin a esto. Diría Bills. Sin perder más tiempo, los dioses emprenderían el viaje hacia el soberano supremo. Mientras tanto, en la vastedad del espacio, Goku, con su alma oscura y sus ojos brillantes de un rojo espectral, se preparaba para su siguiente objetivo. La guerra entre los dioses y el inframundo acababa de comenzar. Los dioses de la destrucción llegarían al palacio de Zeno-sama, atravesando las puertas doradas del gran salón del Rey del Todo. Sus corazones, si es que tenían alguno, latían con la urgencia de la situación. Zeno-sama, el ser supremo que reinaba sobre el multiverso, los observaba con su expresión infantil pero impenetrable. A su lado, el gran sacerdote lo miraba con la inusual serenidad, como si ya supiera la razón de su llegada. ¡Zeno-sama!, exclamaría Bills, inclinándose rápidamente. Hemos venido a pedir su intervención. Hades ha tomado control de Goku y ahora lo usa para consumir el universo. Zeno-sama movería la cabeza a un lado. ¿Goku? ¡Oh, sí! ¡Ese Saiyajin es muy divertido! Pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Diría Zeno-sama sin verse muy interesado en la situación. Está destruyendo todo. Intervendría Sidra, con tono tenso. Hades lo ha convertido en su emisario, y con cada alma que Goku irradica, el poder de Hades crece. Si no lo detenemos, el equilibrio mismo del multiverso se verá comprometido. Zeno-sama parpadea y luego sonríe. Entonces deben arreglarlo ustedes. Son dioses de la destrucción, ¿no? Diría Zeno-sama. Los dioses intercambiarían miradas de asombro. Las palabras de Zeno-sama no eran las esperadas. ¿Qué? Susurraba Champa. Pero, Zeno-sama, Comenzaría Vermont. ¡No! La voz de Zeno-sama no sonaría amenazante, pero su decisión era absoluta. Los dioses de la destrucción están para mantener el orden del universo. No es mi trabajo intervenir en cada problema que crean. Y no pueden detener a Goku y a Hades. Entonces quizá no son tan fuertes como deberían. El supremo sacerdote asintió con una leve sonrisa. Esa es la voluntad de Zeno-sama. Les recomiendo que resuelvan este problema por su cuenta, diría Daishin-kan. Los dioses sentirían un escalofrío recorrer sus espaldas. No había más que decir. Se inclinan y abandonan el palacio, sintiendo la desesperación cernirse sobre ellos. Estamos solos en esto, murmuraba Kitela, con los puños apretados. Zeno-sama jamás ha tenido la paciencia para conflictos entre dioses, diría Vermont suspirando. Pero esto es más grande de lo que jamás hemos enfrentado. No podemos perder más tiempo, diría Bills mirando a los demás con una expresión determinada. Debemos encontrar otra forma de detener a Goku y a Hades antes de que el daño sea irreparable. Mientras tanto, en la inmensidad del cosmos, Goku seguía cumpliendo su cometido. Su cuerpo se desplazaba por el vacío a una velocidad inconcebible, cruzando sistemas enteros en cuestión de segundos. Su aura, antes brillante y pura, ahora era una sombra oscura teñida de un rojo espectral. Ante él se encontraba un planeta repleto de vida, un mundo próspero que jamás había conocido la guerra. Sin embargo, a Goku eso ya no le importaba. Extendería su mano y una esfera oscura comenzaría a formarse en su palma. «Desaparezcan», murmuraba Goku con su voz carente de emoción. La esfera de energía se expandía, engullendo el planeta en un resplandor macabro. En cuestión de segundos, solo quedarían cenizas flotando en el espacio. En su trono de obsidiana, Hades observaba la destrucción con una sonrisa de satisfacción. Cada alma consumida fortalecía su esencia. Ya no solo era el dios del inframundo, estaba ascendiendo más allá de su propio dominio, tocando los límites del poder divino. ¡Maravilloso!, susurraba Hades para sí mismo. Pronto, ni siquiera Zeno-sama podrá ignorar mi existencia. Pero entonces algo lo sacaría de sus pensamientos. Un destello de luz aparece ante su trono y, cuando la energía se disipa, una figura emerge de la penumbra. Era un ángel. No era Whis ni Vados, sino un ángel antiguo. Uno que había existido desde tiempos inmemoriales. Su cabello plateado flotaba con suavidad y sus ojos, de un azul resplandeciente, lo miraban con severidad. «¡Hades!», diría el ángel, con su voz resonando como un eco en la eternidad. «Has ido demasiado lejos». El dios del inframundo arquea una ceja y sonríe con burla. ¿Y qué harás al respecto?
¿Predicarme sobre las reglas divinas?, diría Hades. El ángel no respondería de inmediato. En cambio, extendería su mano y una vara celestial aparece entre sus dedos. Su presencia hacía que el propio espacio se distorsionara. No permitiré que el equilibrio del cosmos sea destruido por tu ambición, diría el ángel. Hades entrecierra los ojos. Entonces ven y haz tu intento, ángel. Pero te advierto, yo ya no soy el mismo dios de antes, diría Hades. Los dos seres se enfrentarían en un duelo de miradas. La tensión era palpable en el aire. Dos figuras poderosas y masivas estaban a nada de luchar y desatar el caos. En algún lugar del universo, Goku seguía su misión de destrucción, y los dioses de la destrucción, conscientes de su última oportunidad, se preparaban para dar todo en su última batalla que definiría el destino del multiverso. Hades está ocupado. Es nuestra oportunidad, diría Bills. Tenemos que eliminar a Goku ahora y evitar que siga haciéndose más fuerte, diría Champa. Sin perder un solo segundo, los dioses de la destrucción se dirigen hasta Goku para poder destruirlo de una vez por todas y poner fin a los planes de Hades. El cosmos vibraba con una energía sin precedentes. Hades y el ángel ancestral se mantenían frente a frente, como dos titanes a punto de desatar un cataclismo cósmico. No entiendes el alcance de mi poder, ángel, murmuraba Hades con una sonrisa confiada. Goku ha erradicado millones de almas en mi nombre. Cada una de ellas me ha fortalecido. El ángel mantendría su mirada imperturbable. Su báculo brillaba con una luz sagrada, una energía tan antigua como el propio universo. Eres un dios que ha olvidado su propósito, respondería el ángel. El inframundo no está destinado a gobernar, sino a mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. Hades haría una mueca de fastidio. Palabras vacías. He trascendido ese propósito. No hay nada que puedas hacer para detenerme, diría Hades. Sin más preámbulos, el ángel desaparece en un parpadeo, reapareciendo justo detrás de Hades con su báculo alzado. Un destello de luz dorada explotaría en el trono de obsidiana, partiendo el suelo en fracturas profundas. Hades se movería a tiempo, evitando la destrucción, pero el impacto lo había hecho retroceder varios metros. Interesante, diría Hades, observando su brazo izquierdo cubierto en un resplandor divino que le quemaba la piel. Así que posees poder sobre las leyes del universo. Veamos si resistes el poder de la oscuridad absoluta. Con un simple gesto de su mano, la sala del trono se oscurece completamente. La energía negra emerge de su cuerpo como un torrente, envolviendo el campo de batalla en sombras sin fin. El ángel sentiría la presión oscura tratar de corroer su esencia, pero con un movimiento de su báculo, la luz volvería a brillar. Ambos combatientes se lanzarían el uno contra el otro, desatando un choque de fuerzas que estremece los cimientos del universo. Cada golpe era capaz de romper dimensiones enteras. Cada destello de poder creaba y destruía galaxias a su paso. Mientras tanto, lejos de allí, la batalla más desesperada de todas estaba por comenzar. Los dioses de la destrucción avanzaban con rapidez. Sus energías Hakai envolvían el vacío del espacio, dirigiéndose hacia la última ubicación conocida de Goku. El Saiyajin flotaba en medio de los restos de un planeta recién erradicado. Su aura oscura estaba envolviendo su cuerpo como una tempestad espectral. Lo encontramos, gruñía Champa. Está en un estado aún peor de lo que imaginaba. Bill cerraría los ojos un instante, recordando al Goku que alguna vez había conocido. Ese guerrero que, con su tenacidad y espíritu indomable, había logrado incluso impresionarlo. Pero ahora Goku ya no era ese hombre. Su esencia había sido corrompida por el poder del inframundo. Goku, llamaría Bills con severidad. No importa lo que Hades te haya hecho. Debemos detenerte aquí. Los ojos rojos de Goku brillarían con un destello carmesí. Su voz saldría monótona, sin emociones. Detenerme. No pueden detenerme. Yo soy la destrucción, diría Goku. Con un rugido, Goku desaparece de su posición. Su velocidad era inimaginable, incluso para los dioses de la destrucción. En un instante aparece frente a Sidra, impactándolo con un puñetazo cargado de energía oscura.
El dios apenas tendría tiempo de levantar una barrera antes de ser enviado a través del espacio, chocando contra un asteroide lejano. ¡Maldita sea! Exclamaría Vermont, lanzando una ráfaga de Hakai en dirección al Saiyajin. Goku simplemente extendería la mano y absorbe la energía destructiva, asimilándola dentro de su propia aura oscura. Su cuerpo brillaría por un instante, como si la absorción lo fortaleciera aún más. ¡No es posible! Murmuraba Kitela. ¡Ha evolucionado! Bills y Champa atacarían al mismo tiempo, cada uno liberando ataques con toda su fuerza. Las esferas de Hakai estaban rodeando a Goku, estallando en explosiones de aniquilación pura. Sin embargo, cuando el resplandor se disipa, el Saiyajin emerge de entre las llamas con una sonrisa demente. «Dolió», diría Goku con un tono casi burlesco, pero no lo suficiente. En un parpadeo, Goku impactaría con una patada el estómago de Kitela, hundiéndolo sobre la superficie de un planeta lejano. Luego gira en el aire y golpea con un puño cargado de energía el rostro de Champa, enviándolo directo contra Sidra, quien apenas se había recuperado. La batalla se convierte en un verdadero infierno. Los dioses de la destrucción, normalmente intocables, eran arrojados y desplazados uno por uno. A pesar de sus poderes divinos, Goku los superaba con cada instante que pasaba. Bills jadeaba, observando cómo la situación se tornaba desesperada. Si esto sigue así, diría Bills agotado. En ese momento, siente una presencia acercándose. Era Hades, cubierto de heridas tras su pelea con el ángel, pero con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Goku, has hecho bien, diría el dios del inframundo, con su mirada fija en el Saiyajin. Pero aún falta mucho por hacer. Goku gira su mirada hacia Hades. Su rostro no tenía expresión, pero algo en su esencia comenzaría a cambiar. La magia oscura que lo controlaba empezaría a fluctuar. Hades frunció el ceño. ¿Qué sucede?, diría Hades. El ángel emerge de las sombras, con su báculo brillando intensamente. Tu control sobre él no es absoluto. Su esencia sigue luchando, diría el ángel. Goku apretaría los puños. Dentro de su mente, voces comenzaban a resonar. Voces de su pasado, voces de sus amigos, de su familia. Por primera vez desde que había sido convertido en el emisario de Hades, una chispa de conciencia despertaría dentro de él. ¿Qué es esto?, murmuraba Goku, llevándose la mano a la cabeza. Bills lo notaría y no perdería tiempo. Goku, pelea contra él. No eres un sirviente de Hades, eres un guerrero, diría Bills. Hades extendería su mano para restaurar su control, pero el ángel interviene, bloqueando su hechizo con un gesto de su báculo. Es suficiente, Hades, diría el ángel. Has jugado con el destino del universo por demasiado tiempo. La energía de Goku fluctuaba salvajemente. Su aura oscilaba entre la oscuridad de Hades y la luz de su verdadero espíritu de lucha. Los dioses de la destrucción, malheridos pero aún en pie, miraban con expectación. Si logra liberarse, susurraba Champa. Goku cerraría los ojos por un instante. Recordaría su entrenamiento con Roshi, sus batallas con Vegeta, su sacrificio contra Cell, su lucha contra Majin Buu. Recordaría su pelea con Bills. Recordaría lo que significaba ser Goku. Goku abriría los ojos, y esta vez no eran rojos, eran los mismos ojos determinados de siempre. Hades, diría Goku con una sonrisa feroz. Se acabó. El dios del inframundo sentiría un escalofrío. La conexión entre ambos se rompía. Su peón más poderoso estaba recuperando su voluntad. ¡No lo permitiré!, rugía Hades, lanzándose sobre Goku. Pero Goku sonríe. Ahora es mi turno, diría Goku. Goku sentía cómo la energía pura recorría cada fibra de su ser. Su esencia volvía a ser suya. La conexión con Hades se había roto, y con ello su determinación ardía como una llama inextinguible. Sin dudarlo, se lanzaría hacia el dios del inframundo con toda su furia, desatando una ráfaga de golpes y explosiones de energía que estremecían el vacío del cosmos. Cada impacto resonaba como un trueno en el espacio infinito, desgarrando la misma realidad a su alrededor. Hades, sin embargo, se mantenía inamovible. Sus ojos oscuros reflejaban una paciencia infinita, como si la furia de Goku no fuese más que un viento pasajero.
Con un simple gesto de su mano, bloquearía uno de los puños del Saiyajin y, en un abrir y cerrar de ojos, lo atravesaría con una lanza de energía oscura. Goku sentiría el impacto devastador recorrer su cuerpo. Un grito de dolor escapa de sus labios, mientras la energía oscura lo envolvía nuevamente, drenando su fuerza y resistencia. Hades lo levantaría con un solo brazo, observándolo con desprecio. No importa cuántas veces intentes resistirte, guerrero, diría Hades con su voz impregnada de poder absoluto. Eres mío. Tu destino ya ha sido escrito. Con un movimiento brusco, Hades arrojaría a Goku contra la superficie destrozada de un planeta cercano. El impacto haría temblar el suelo y levantaría una nube de escombros. Goku intentaría levantarse, pero su cuerpo se negaba a responder. El poder de Hades era abrumador. Su magia era algo que iba más allá de la lógica del combate. El dios del inframundo descendería lentamente. Su silueta imponente estaba oscureciendo todo a su alrededor. Extendería su mano, generando una esfera de energía oscura que comenzaría a expandirse, emitiendo un zumbido amenazante. Es hora de acabar con esto, diría Hades. Eres inmortal, pero solo quien te dio la vida puede matarte. La esfera crecía, absorbiendo toda la luz a su alrededor. Goku apenas podía mantenerse consciente cuando siente el peso abrumador de la energía caer sobre él. No tenía fuerzas para esquivarlo, ni para contraatacarlo. Parecía que todo iba a terminar. Sin embargo, en el último instante, un resplandor celestial iluminaría el espacio. El ángel ancestral aparece entre Goku y la esfera de energía. Su báculo brillaba con una intensidad divina. Con un solo gesto, invocaría una barrera de luz que bloquea el ataque de Hades, disipándolo en una explosión que irradiaba pura. «No permitiré que esto continúe, Hades», diría el ángel, con su voz resonando con una autoridad incuestionable. El dios del inframundo frunció el ceño. Sigues interponiéndote en mi camino. ¿Acaso no entiendes? Estos universos ya me pertenecen, diría Hades. El ángel no respondería con palabras. En su lugar, se lanzaría hacia Hades con una velocidad que incluso el dios del inframundo no pudo prever. Su báculo cortaría el espacio como una hoja de luz divina, impactando el pecho de Hades y obligándolo a retroceder varios metros. La batalla entre ambos titanes se reanuda con una intensidad indescriptible. Cada golpe desataba ondas de choque que atravesaban las dimensiones, destruyendo todo a su paso. Hades invoca columnas de energía oscura, mientras que el ángel respondía con ráfagas de luz pura. El enfrentamiento era un choque entre la oscuridad absoluta y la divinidad más pura, pero incluso con su inmenso poder, el ángel comenzaría a flaquear. Hades había absorbido millones de almas gracias a Goku, y su poder había alcanzado niveles inconcebibles. Con un movimiento final, el dios del inframundo bloquea un ataque del ángel y lo golpea en el pecho con una explosión de energía oscura. El ángel siente el impacto recorrer su cuerpo. Su luz titila por un instante, y en ese breve momento de vulnerabilidad, Hades aprovecha para sujetarlo del cuello. Eres fuerte, admite Hades con una sonrisa cruel. Pero incluso la luz más pura puede ser consumida por la oscuridad. Con un movimiento brutal, Hades arrojaría al ángel contra el suelo con tal fuerza que su cuerpo crea un cráter en el planeta destruido. La luz celestial del ángel se debilita, su báculo caería a su lado, y por primera vez la divinidad parecía estar al borde de la derrota. Hades no perdería tiempo. Se gira hacia Goku, quien aún intentaba reincorporarse, con su cuerpo gravemente herido. Con una mirada de satisfacción, el dios extendería su mano y recita un encantamiento antiguo. Cadenas de energía oscura surgieron de la nada, envolviendo al Saiyajin una vez más. La magia oscura comenzaría a infiltrarse en su esencia, apagando la chispa de su espíritu rebelde. Goku trataría de resistirse, pero su cuerpo ya no le respondía. La sombra de Hades lo cubre por completo, y poco a poco la luz en sus ojos desaparece. Su aura oscura resurge y con eso su esencia volvería a ser moldeada por el inframundo. El ángel intentaría levantarse, pero la energía de Hades lo mantenía en el suelo. Solo podría observar con impotencia cómo el control sobre Goku se restauraba.
Así es como deben ser las cosas, murmuraba Hades, colocando una mano sobre la cabeza de Goku. Tú eres mi emisario, mi voluntad hecha carne. Ahora despierta y cumple tu destino. Los ojos de Goku volverían a brillar en un rojo carmesí. Su expresión se tornaría fría, vacía de toda emoción. Su poder aumentaría exponencialmente, mientras su aura oscura se expandía una vez más, devorando la luz a su alrededor. El ángel cerraría los ojos por un momento, sintiendo cómo el equilibrio del universo volvía a inclinarse hacia la oscuridad. Hades había recuperado su dominio, y esta vez su control sobre Goku era más fuerte que nunca. El universo se estremecía bajo el dominio de Hades. Con Goku nuevamente bajo su control, el dios del inframundo no perdería tiempo. Su ejército de almas condenadas emergía de las sombras, extendiendo su oscuridad por todas las dimensiones. Los dioses de la destrucción, heridos y humillados, apenas podían mantenerse en pie. Solo el ángel ancestral Gabriel aún resistía, aunque sus fuerzas flaqueaban. Hades observaba todo con satisfacción. Su mirada recorre a los dioses caídos y al ángel, disfrutando de su desesperación. El fin de la era de los dioses ha llegado, diría Hades con voz imponente. Senno-sama ha gobernado con capricho e indiferencia. Ahora, un verdadero gobernante se alzará. Goku, con su mirada vacía y su aura oscura ardiente, flotaba junto a él. Su poder había alcanzado niveles incalculables, superando incluso el de los dioses de la destrucción. Ve, Goku, ordenaría Hades. Somete a los dioses. Haz que el cosmos entero se arrodille. Sin titubear, Goku desaparece en un parpadeo, dirigiéndose al corazón del reino de Senno-sama. Gabriel, aún debilitado, se levantaría con dificultad. No podía permitir que esto continuara, pero antes de que pudiera reaccionar, una luz divina descendería sobre el campo de batalla. El supremo sacerdote Daishinkan había llegado. Su presencia detendría a todos. Su aura era distinta a la de los ángeles comunes. Su energía no solo irradiaba divinidad, sino que estaba cargada de una determinación absoluta. «Hermano», susurraba Gabriel, sorprendido. Daishinkan le dedica una leve sonrisa. «Has hecho bien en resistir, Gabriel. Tu intervención ha fortalecido a Goku más de lo que crees», diría Daishinkan. Gabriel frunció el ceño. «Pero Hades lo ha recuperado», diría Gabriel. Daishinkan negaría con la cabeza. «No por completo. La chispa de su verdadera esencia aún arde en su interior, y con las superesferas del dragón podemos liberarlo», diría Daishinkan. Hades entrecierra los ojos. «¿Las superesferas del dragón? ¿Acaso crees que puedes alterar lo que ya está escrito?», diría Hades. Daishinkan extendería la mano, y en un instante 7 esferas gigantescas aparecerían alrededor de ellos. «Gran dios dragón, sal de ahí y cumple mi deseo», diría Daishinkan. El dios dragón emerge haciendo su gran aparición. Las superesferas del dragón brillarían con un fulgor cegador. El universo entero se estremece cuando una entidad colosal emerge de ellas. La criatura dorada hablaría con una voz que distorsionaba la realidad misma. «Supremo sacerdote, dime cuál es tu deseo», diría el gran dios dragón. «Deseo que Goku sea liberado completamente de su control por parte de Hades», diría Daishinkan. «Tu deseo ha sido concedido», diría el dios dragón. Desde el otro extremo del universo, un grito ensordecedor sacude los cimientos de la existencia. Era Goku. Su cuerpo se sacude violentamente. Su aura oscura fluctuaba, desmoronándose como cenizas en el viento. Sus ojos rojos se tornarían dorados, y su esencia ahora libre ardía con un resplandor celestial. El control de Hades había sido destruido. Goku apretaría los puños. Su poder se estabiliza, pero ahora ya no era el mismo. Su energía combinaba la fuerza de la destrucción con la pureza de su antiguo ser. Él había renacido. «Hades», murmuraba Goku con una mirada llena de determinación. «Se acabó». Sin perder tiempo, Goku se teletransportaría de vuelta al campo de batalla, reapareciendo frente a Hades. El dios del inframundo frunce el ceño. «Imposible», diría Hades, pero no tendría tiempo de reaccionar. Goku lo golpea con tal fuerza que lo arroja a través de varias galaxias. Hades se estabiliza, sorprendido.
No solo Goku era libre, era más poderoso que nunca. Goku cerraría los ojos un instante, sintiendo su propio poder. Ya no dependía de absorber almas, ahora su fuerza venía de él mismo. «Este es el poder de un verdadero guerrero», susurraba Goku. El Saiyajin alzaría la vista hacia Hades y sonríe. «Hora de terminar con esto», diría Goku. «Maldito desgraciado. Al liberarse perdí parte del poder que me daba», pensaría Hades. Lo que sigue sería un enfrentamiento como ninguno antes. Goku y Hades chocaban con tal intensidad que el universo entero se desmoronaba a su alrededor. Cada golpe liberaba ondas de energía que destrozaban galaxias enteras. Hades intentaría invocar su magia oscura, pero Goku, con su velocidad abrumadora, la neutraliza con su propio ki. «¡Esto no puede estar pasando!», rugía Hades. «Yo soy el dios del inframundo y yo soy Goku», gritaría el Saiyajin, cargando un Kamehameha envuelto en energía divina. El Kamehameha de Goku se expande como un sol naciente, irradiando una luz que desafiaba la oscuridad misma. Hades intentaría frenarlo con una barrera de energía oscura, pero su debilitamiento era evidente. El impacto sería devastador. La onda de choque atravesaría la realidad, haciendo temblar los cimientos del inframundo. Hades sería arrastrado por la energía, sintiendo cómo su esencia se desmoronaba. Desde la distancia, Gabriel y Daishinkan observaban con atención. El ángel ancestral entrecierra los ojos. «Esto es increíble. Goku no solo se ha liberado de Hades, sino que ha alcanzado un estado superior», diría Gabriel. Daishinkan asintió, con una expresión serena como si tuviera todo previsto. «Es la evolución natural de su espíritu guerrero». Hades pensó que podía convertirlo en su marioneta, pero solo lo ayudó a trascender, diría Daishinkan. En el epicentro de la batalla, Hades reaparece jadeante, con su armadura resquebrajada. Su mirada ardía con furia e incredulidad. «¡No puede ser! ¡Esto es imposible!», gruñía Hades apretando los dientes. «Yo soy Hades, el dios del inframundo. El destino del universo está en mis manos». Goku aterriza frente a él con calma. Su aura ya no era la oscura que Hades le impuso, sino una combinación de luz y destrucción, un equilibrio perfecto entre la esencia de un guerrero y la voluntad de un dios. «El destino no lo decide un solo ser», respondería Goku. «Se forja con cada batalla, con cada decisión. Y hoy tu era termina». Hades rugía con furia, levantando sus manos hacia el cielo. Desde las profundidades del inframundo, cientos de almas condenadas emergen, girando a su alrededor como un huracán de desesperación. «Entonces me llevaré este universo conmigo», diría Hades. «Todos ustedes van a desaparecer con él». Las almas malditas se fusionaron con su cuerpo, convirtiéndolo en una entidad aún más oscura y monstruosa. Sus músculos se expandirían, sus ojos se tornarían abismos sin fondo, y su energía se tornaría caótica. Goku entrecierra los ojos. «Lo intentarás», diría Goku. Sin previo aviso, Hades se lanzaría contra él con una velocidad devastadora. Sus puños oscuros caerían como meteoros, pero Goku los esquivaría con movimientos fluidos, como si pudiera ver el futuro. Cada golpe que esquivaba desintegraba planetas a su alrededor. En un parpadeo, Goku aparece detrás de Hades y le propina un rodillazo en la espalda. El dios del inframundo escupe sangre negra y caería en espiral. Antes de que pudiera reaccionar, Goku descendería en picada y lo golpearía con un puñetazo envuelto en energía divina. La explosión resultante haría que el espacio se distorsionara, absorbiendo la luz misma. Hades, herido pero aún desafiante, extendería sus manos. De su cuerpo brotarían cadenas de oscuridad que se dirigen a Goku, intentando aprisionarlo. «¡Muere, Saiyajin!», diría Hades. Goku permanece inmóvil mientras las cadenas lo envolvían. Hades sonríe con triunfo, hasta que ve cómo el ki de Goku explotaba con tal intensidad que las cadenas se desintegran al instante. Goku quedaría liberado. «Tu magia ya no tiene poder sobre mí», diría Goku con voz firme. «Así que ya no podrás controlarme». Hades retrocede instintivamente. Por primera vez siente miedo, algo poco común en él. «No puede
puede ser! Diría Hades. Goku se elevaría, reuniendo su energía en las palmas de sus manos. Sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Este es el final, Hades, diría Goku. El Saiyajin comenzaría a cargar un ataque, pero esta vez no era un Kamehameha común. Su energía se volvería dorada y púrpura a la vez, fusionando su esencia Saiyajin con la divinidad que había adquirido. ¡Kaioken divino!, diría Goku. Su aura explotaría con un resplandor cegador, y en un parpadeo aparece frente a Hades como si nada. ¿Qué?, diría Hades. ¡Puño del dragón!, gritaría Goku. El puño de dragón atravesaría el pecho del dios del inframundo. Hades abriría los ojos con horror, sintiendo cómo su esencia se desmoronaba. Desde su herida, una luz ardiente comenzaría a expandirse, consumiéndolo desde dentro lentamente sin que el dios del inframundo pudiera hacer algo. ¡No! ¡No!, diría Hades. Un grito ensordecedor sacude todo el universo. El cuerpo de Hades se desintegra en fragmentos de oscuridad que se disiparían en el vacío. El inframundo temblaría y las almas que estaban bajo su yugo serían liberadas, ascendiendo hacia la luz. Gabriel cierra los ojos en señal de respeto. Daishinkan simplemente sonríe. Todo acababa de terminar. Así es como debía terminar, diría Goku seriamente. Goku descendería lentamente, con su aura aún vibrante, pero su expresión reflejaba paz. Ya no tenía el peso de las almas sobre sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo era libre. Gabriel se acercaría. Has hecho lo que ningún dios pudo, Son Goku, diría Gabriel. Esto fue realmente increíble. Goku sonreía con humildad. Solo hice lo que debía, diría Goku. Daishinkan daría un paso adelante. Y con eso el equilibrio ha sido restaurado. Pero dime, Goku, ¿qué harás ahora?, diría Daishinkan. Goku miraría sus manos, sintiendo su nueva energía. No era solo un Saiyajin, no era solo un guerrero. Había trascendido más allá de cualquier límite. Era completamente un dios, un ser supremo. Quiero seguir mi propio camino, respondería Goku, pero esta vez sin que nadie me controle. Daishinkan asintió. Entonces ese será tu destino, diría Daishinkan. Gabriel extendería su mano hacia Goku, mostrando su respeto hacia él. Si alguna vez necesitas un aliado, estaré aquí, diría Gabriel. Oye, ¿te pareces mucho a Whis?, diría Goku, pero eres un poco más tosco. Whis es más delicado. Gabriel es mi hermano, diría Daishinkan. Es el parentesco familiar. Ambos se parecen mucho a mi padre. Vaya, eso suena interesante, diría Goku. Otro día hablaremos sobre él. Debe de ser muy fuerte. Algo así, diría Daishinkan. Goku, ten en cuenta que al morir Hades, has perdido tu inmortalidad, diría Gabriel. Aunque al haber sido inmortal y trascender de esta manera, ha logrado un cuerpo tan longevo como el de un dios. Ser inmortal le quita el chiste a la vida, diría Goku. Sin morir, las peleas no tienen gracia. No habría emoción ni necesidad de nada. Por eso no nos hemos hecho inmortales, diría Daishinkan. Con ser extremadamente longevos no se es suficiente. Luego de eso, los reyes del todo llegarían. Ambos se veían realmente emocionados por la pelea que vieron. ¡Goku, eso fue increíble!, diría un Zenosama. Sí, nadie podrá tener una pelea de ese nivel, diría el otro Zenosama. Bueno, eso nunca lo sabremos. Siempre aparece alguien fuerte, diría Goku. Goku chocaría su puño con los reyes del todo en un gesto de respeto. Con la amenaza de Hades eliminada y el equilibrio restaurado, el universo tenía una nueva oportunidad. Goku, ahora libre, se eleva en el cielo, dejando atrás el campo de batalla. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa era segura: la historia de Goku apenas comenzaba. Ahora era un dios Saiyajin con un poder abismal, y así acabaría todo. Todo comenzaría con Goku recorriendo el universo 11. Acudiría hasta allí ya que tenía fuertes ilusiones de volver a pelear contra Jiren. Desde el torneo del poder no dejó de entrenar un solo día para poder superarlo. Cielos, estoy seguro que sentí su ki por alguna parte, diría Goku. Goku seguiría su recorrido. Había sentido el ki de Jiren pocos minutos antes, pero su presencia se esfumó. Estoy seguro que sentí su ki en un momento que lo elevó, así que no debe de estar lejos, pensaría Goku. Tras seguir con su recorrido, Goku finalmente lograría sentir su presencia.
Usaría su teletransportación y llegaría hasta Jiren. Este estaba parado en un planeta donde buscaba suministros para continuar con su viaje. Jiren se daría cuenta de la presencia de Goku y no le gustaría nada. ¿Qué es lo que quieres aquí? Diría Jiren seriamente. Jiren, vine a pelear contigo, diría Goku. Estuve entrenando mucho tiempo para darme esta oportunidad, así que dame el placer de una pelea. Lo siento, estoy ocupado. Diría Jiren seriamente. Vamos, ya hace tiempo que me lo prometiste, diría Goku. Tengo trabajo. Tendrás que irte. Diría Jiren. Siempre tienes trabajo y nunca tienes un momento para mí, diría Goku molesto. Jiren se veía realmente molesto, por lo que no le quedaría más alternativa que aceptar. Está bien. Pelearé contigo así dejas de molestar. Diría Jiren. ¡Genial!, festejaría Goku alegre. Mientras tanto, Margarita se daría cuenta de la presencia de Goku. Señor Bermud, venga a ver esto. Diría Margarita al mostrarle su báculo. ¡Maldición! ¿Otra vez aquí? Diría Bermud. Ya no soporto a ese granuja. ¡Lo quiero acabado! Creo que vino a pelear con el señor Jiren, ¿vale? Diría Margarita. Esto se va a terminar ahora. Diría Bermud. Iremos hasta ahí y eliminaremos a Goku. ¿Estás seguro? Preguntaría Margarita. Recuerde que es el amigo de Senosama, ¿vale? No me interesa. No lo quiero metiendo las narices aquí. Diría Bermud. No pertenece al universo 11. Eso es motivo suficiente para eliminarlo. Bermud y Margarita irían cuanto antes a la ubicación de Goku y Jiren. Mientras tanto, estos guerreros estarían luchando intensamente. Jiren estaba impresionado por el gran poder de Goku. Había adquirido una gran fuerza además de haber mejorado sus habilidades. «Jiren, te derrotaré», diría Goku. Eso ya lo veremos. Diría Jiren. Goku y Jiren chocarían sus puños entre sí, causando un gran estruendo a su alrededor. Luego comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. Tanto Goku como Jiren lo daban todo en un espectáculo de combate increíble. Luego Bermud y Margarita llegarían interrumpiendo la pelea. «Espero que no vengan a buscar problemas», diría Goku. Goku, ¿qué es lo que haces aquí? Diría Bermud. «Vine a pelear con Jiren. Nos debemos una pelea desde hace tiempo», diría Goku. Creo que no lo estás entendiendo. Diría Bermud seriamente mientras se acercaba a Goku. Nosotros no somos amigos. No somos aliados. Es más, te despreciamos y no queremos que estés en el universo 11. Para eso tienes tu universo. «Oye, tranquilo», diría Goku. «Jiren no me desprecia, por eso estamos peleando juntos». Bermud señalaría a Goku con su mano. Estaba listo para desaparecerlo. Si no te vas de aquí, te exterminaré. Diría Bermud al crear energía de Hakai en su mano. «Jiren es más fuerte que tú. ¿Qué te hace pensar que representas una amenaza para mí?», diría Goku seriamente. Que Jiren no usa energía de Hakai. Diría Bermud. Señor Bermud. Llamaría a Margarita. No molestes, estoy ocupado. Diría Bermud. Es importante, ¿vale? Diría Margarita. ¿Qué quieres? Preguntaría Bermud de mal humor. Senosama. Diría Margarita. Bermud observaría a un lado, vería a los reyes del todo. ¡Senosama!, diría Bermud aterrado al realizar una reverencia. «Pequeño Zen», diría Goku alegre. «Goku, Goku», dirían ambos Senosama salir hacia él. Supongo que este combate será interrumpido, diría Jiren. «Lo siento, es un caso especial», diría Goku. «Goku, Bermud quería matarte», diría un Senosama. «Sí, Bermud quería matarte», diría el otro Senosama. «No es para tanto, no puede contra mí», diría Goku. Eso sería cierto si no fuese un dios de la destrucción, diría Daishinkan. pero recuerde que manipula energía de destrucción. Bermud no sabía cómo salir de esa situación, se sentía en el ojo de la tormenta. Por favor, no lo tomen a mal. Pero Goku se la pasa en otros universos en lugar de estar en el suyo propio. Solo hacía mi trabajo, diría Bermud. Bermud no sabía cómo hacer para librarse de esa situación. «Ese no es tu trabajo», dirían ambos Senosamas. «No lo molesten. No tiene la culpa de no confiar en mí», diría Goku. «Supongo que solo quiere hacer su trabajo lo mejor posible». Ambos Senosamas se observarían por un momento. No sabían qué pensar. Se apartarían de los demás para tener una conversación privada. «Cielos, esto solo me pone más nervioso», diría Bermud. Finalmente, los reyes del todo regresarían. «¿Tomamos una decisión?», diría un Senosama. «Sí, y es que no podemos cuidarte todo el tiempo de que los demás dioses te quieran matar», diría el otro Senosama. «No entiendo qué significa esto», diría Goku confundido. «Decidimos que serás inmortal», dirían ambos Senosamas al mismo tiempo. «¿Para qué o qué?», diría Goku.
Es que los dioses no te quieren, diría un Zenosama. Sí, además de que no podemos desaparecerlos a todos. Si no, nos quedaríamos sin dioses, diría el otro Zenosama. No lo sé, diría Goku. ¿Les parece bien? ¡Claro!, dirían los Zenosamas. Bueno, por mí no hay problema. Eso me permitirá entrenar por la eternidad, diría Goku alegre. Buscaré las superesferas del dragón para pedir el deseo, diría Daishinkan. Daishinkan y Zenosama irían con Goku al planeta del Rey del Todo. No puede ser, esto es peor de lo que pensaba, diría Vermut desconcertado. Ahora no podrá eliminarlo nunca más, ¿vale? Ni siquiera el Hakai servirá contra él, diría Margarita. Daishinkan pediría la colaboración de Whis y Vados con la recolección de las superesferas del dragón. Ambos ángeles las buscarían cuanto antes sin imaginarse el deseo que pedirían. Me suena raro que el supremo sacerdote pida las superesferas del dragón, diría Bills. Me pregunto qué estará pasando. Si lo desea, puede preguntárselo usted mismo, diría Whis. ¿Estás loco?, diría Bills aterrado. Eso sería algo grosero. Entonces mejor no piense en eso, diría Whis. A veces solo debe actuar sin cuestionar. Whis y Bills en cuestión de minutos llegarían al planeta de Zenosama con sus esferas del dragón. Segundos más tarde también llegarían Champa y Vados. Vaya, miren quién llegó, diría Bills. Cierra la boca, no estoy aquí porque quiero, diría Champa de mal humor. Señor Champa, cuide sus modales, diría Vados. Daishinkan saldría con los Reyes del Todo y Goku. ¡Goku!, diría Bills aterrado. Hola chicos, ¿cómo están?, diría Goku. Maldición, nada bueno puede pasar cuando está Goku, pensaría Bills. Tengo que agradecerles por traer las superesferas del dragón en tan poco tiempo, diría Daishinkan. Las estaba necesitando con urgencia. Daishinkan juntaría las superesferas del dragón. Me intriga saber para qué las necesitan, diría Whis. Aunque puedo presumir que tiene relación con el señor Goku. Así es, diría Daishinkan. Vamos a hacerlo inmortal. ¿Inmortal? ¿Inmortal?, dirían Bills y Champa al mismo tiempo. Oh, es que Zenosama se preocupa mucho por su amigo. Y como Vermut casi lo mata, tomó esa decisión para quedarse tranquilo, explicaría Daishinkan. ¿Algún problema?, preguntarían ambos Zenosamas. Para nada, gran señor, dirían Bills y Champa al realizar una reverencia. Daishinkan llamaría al dios dragón y en cuanto éste hace acto de presencia, le pide su deseo. Deseo que el señor Goku sea inmortal, diría Daishinkan. Ese deseo es muy fácil de cumplir, diría el dios dragón. El deseo sería cumplido. Goku sentiría una extraña energía alrededor de su cuerpo, pero nada más. ¿Ya está?, diría Goku confundido. Ya cumplí su deseo, es hora de irme. El dios dragón se iría de allí, repartiendo las superesferas del dragón como gigantes planetas rocosos hacia los universos 6 y 7. No sé si soy inmortal, como que me siento igual, diría Goku. En un instante Daishinkan llegaría frente a Goku. Con su brazo apuñalaría su pecho sacando su mano por la espalda. Goku gritaría del dolor, luego Daishinkan sacaría el brazo. La herida de Goku se cerraría casi al instante y este no sentía más dolor. No lo entiendo, diría Goku. Goku se tocaría el pecho. No tenía ninguna herida. Simplemente la zona de su uniforme estaba rota por el ataque. Señor Goku, es inmortal. No hay nada que no pueda entender, diría Daishinkan. Vaya, no pensé que fuera tan así, diría Goku. Entonces, ¿de verdad no me muero con nada? ¿Solo nosotros te podemos matar?, dirían ambos Zenosamas. Interesante, diría Goku. Señor Bills, ¿podría ser tan amable de darnos una demostración?, diría Daishinkan. ¿Estás seguro?, preguntaría Bills. Creo que fui más que claro, diría Daishinkan seriamente. Bills aterrado se acercaría a Goku. Con mucho temor usaría energía de Hakai sobre Goku. Goku sentiría cómo la destrucción lo agobiaba, pero no sería destruido. Solo sentía el dolor que le provocaba esa intensa energía. ¡Es increíble!, diría Goku emocionado. Bills dejaría de lado el Hakai. ¿De verdad soy inmortal?, diría Goku. ¡Así es!, diría un Zenosama. Ahora puedes jugar con nosotros todo lo que quieras, diría el otro Zenosama. Está bien, vamos a jugar ahora mismo, diría Goku. Goku y los Reyes del Todo entrarían al templo. Les agradezco su tiempo, diría Daishinkan. Bills y Champa regresarían a sus universos junto con sus ángeles. Ninguno estaría contento con lo que había pasado. Un inmortal era algo peligroso, en especial cuando se trataba de Goku.
Entre todos hablarían sobre la situación. No puedo creer que algo como esto esté pasando. Diría Arak. Goku es muy imprudente. No demorará en hacer enojar a Zenosama y ahí lo pagaremos todos. La culpa la tiene Bills. Después de todo, el mortal viene de su universo. Diría Champa. Cierra la boca, no es culpa mía. Diría Bills furioso. En todo caso, la culpa es de Vermouth, que fue quien quiso destruirlo. Todos los dioses observarían a Vermouth, esperando a que éste diera una explicación. Oigan, no me miren así. Diría Vermouth. Solo hice lo que cualquiera de ustedes habría hecho. Perfecto, ahora el tonto de Goku es inmortal y todo es por tu culpa. Diría Jerez. No me critiquen a mí. Estuve a punto de quitarle su existencia. Diría Vermouth. Creo que lo más importante es no molestar al señor Goku. Diría Whis. Después de todo, no es una mala persona y ha salvado a su universo en más de una ocasión. No me interesa qué hizo y qué puede hacer. Es un mortal que camina entre los dioses. Diría Champa furioso. Su presencia debió dejar de existir hace mucho tiempo. No podemos hacer nada. Solo Zenosama puede destruirlo. Diría Bills. Eso quiere decir que si logramos crear un evento donde Goku haga molestar al rey del todo, este podría destruirlo. Diría Jerez. Todos quedarían en silencio por un momento, ya que la idea de Jerez había sido fantástica. Es buena idea. De esa manera Zenosama no se enojaría con nosotros. Diría Champa. ¿Y cuál es el método? Preguntaría Likir. Es Goku. Cualquier cosa que hagamos él los tropeará y hará enojar al rey de todo. Diría Vermouth. Señor Bills. Diría Whis, ya que lo notaba tenso. No me gusta para nada conspirar contra Goku de esa manera. Somos dioses, no seres cobardes. Diría Bills seriamente. Los dioses observarían a Bills con rencor, ya que desconfiarían de que éste los delatara. Luego de que Goku jugara con Zenosama, se iría a su hogar siendo un inmortal. Creería que su vida sería mucho más fácil, pero no era tan sencillo como él lo creía. Al regresar hablaría con Milk contándole su historia. No puedo creerlo. ¿De verdad eres inmortal? Diría Milk. Así es. Diría Goku. Mira mi pecho. El agujero en mi uniforme fue una herida letal, pero se cerró enseguida. Cielos, no puedo creerlo. Pero, ¿de verdad querían matarte los dioses? Diría Milk. Sí, pero no pasa nada. Ni la energía de destrucción puede afectarme. Diría Goku. Goku, ¿no has pensado en tu futuro? Preguntaría Milk. ¿Qué tiene? Diría Goku. Un día nosotros moriremos y tú seguirás como estás ahora. Pasarán los años y te quedarás solo. Diría Milk. Pero si te vas a morir, ¿a ti en qué te afecta? Preguntaría Goku. Después de todo, estaré contigo hasta que llegue tu hora. Pero... Diría Milk desconcertada. Además, aunque te mueras, podré ir a verte al más allá. Diría Goku. Goku, eso es muy tierno de tu parte. Diría Milk. ¿Quieres que te prepare algo de comer? Sí, me encantaría. Diría Goku emocionado. Milk le prepararía una gran cena, pero al momento de comer Goku se sentiría extraño. Se cruzaría de brazos y no comería. Cariño, ¿qué te sucede? Diría Milk apagada. Milk, no sé cómo decírtelo, pero no tengo hambre. Diría Goku. ¿Qué? Diría Milk aterrada. Sí, no tengo hambre. Diría Goku. Cielos, no sé qué me pasa. Pero Goku, jamás te he escuchado decir que no tengas hambre. Eso no es normal en ti. Diría Milk. Lo sé, pero no sé qué decirte. Diría Goku. Goku, ¿crees que sea por ser inmortal? Preguntaría Milk. ¿Tú lo crees? Diría Goku. No lo sé, no le encuentro la conexión. Si eres inmortal y no mueres, ¿por qué tu cuerpo necesitaría comer? Preguntaría Milk. Eso suena lógico, diría Goku. ¿Sabes qué? Guarda todo eso para mañana. Quizás luego me dé hambre. Debo de estar acostumbrándome a mi nuevo cuerpo. Bueno, si tú lo dices. Diría Milk. Ambos irían a dormir, pero Goku tendría otro problema. Goku no tenía una gota de sueño. Se quedaría mirando el techo sin poder dormir. Cielos, ahora que soy inmortal no tengo desgaste físico, por lo que mi cuerpo no necesita dormir, diría Goku. ¿Y ahora qué hago? Goku saldría de su casa sin que Milk se diera cuenta. Se elevaría a lo alto del cielo. Comenzaría a elevar su ki todo lo que podría, transformándose en Super Saiyajin Blue. Vería la energía en sus manos. Se sentiría completamente igual. No noto nada raro, diría Goku. Goku prepararía un gran Kamehameha hacia el cielo. Lo lanzaría con todas sus fuerzas. Seguiría con su ataque sin detenerse. No gasto nada de energía. Supongo que esto es bueno, diría Goku. Goku regresaría a su casa. Pensaría seriamente cómo debería de ser su vida a partir de ahora. Nada de lo que hace un ser mortal me sirve. Comer o dormir.
por lo que mi vida será algo más aburrida a partir de ahora, diría Goku. Cielos, ese deseo no fue muy inteligente que digamos. Goku se quedaría despierto toda la noche sin tener muchas opciones. Al otro día saldría a trabajar en el campo. No se cansaría en lo más mínimo. Sin darse cuenta había llegado la noche y seguía trabajando como si nada. No había parado en ningún momento ni para comer, ni para beber agua, ni para descansar. Luego llegaría a su casa, pero se vería muy frío. Su expresión alegre se había esfumado. Cariño, ¿cómo te sientes? Preguntaría Milk. Bien, diría Goku de manera fría. Te siento muy extraño. ¿De verdad te sientes bien? Diría Milk. Sí, en realidad solo me siento algo aburrido, diría Goku. Goku abriría la heladera, vería la comida y se daría cuenta de que no podía comer. Cielo, sigo sin hambre, diría Goku. Milk, saldré un rato. ¿A dónde? Diría Milk, pero Goku ya había desaparecido con la teletransportación. Goku llegaría a la corporación Cápsula. Bulma estaba sorprendida con su visita. Goku, ¿qué deseas? Diría Bulma confundida. Soy inmortal, diría Goku. ¿Qué? Diría Bulma confundida. Goku le explicaría con detalle lo que había pasado y quería que Bulma lo examinara. En ese momento Vegeta llegaría mientras Bulma lo examinaba. Kakaroto, ¿qué sucede contigo? Diría Vegeta. Me hice inmortal con las super esferas del dragón, diría Goku. ¿Pero cuándo? Diría Vegeta. Ayer, diría Goku. Es un poco largo de explicar. Diría Bulma. Tal parece que al ser inmortal no puede comer ni dormir porque son partes de las necesidades básicas que lo hacen vivir. Como no puede morir, todo lo que haga para vivir ya no es necesario. Eso no tiene sentido, diría Vegeta. Pues es así. Por eso le estoy pidiendo a Bulma que me examine, diría Goku. Ni siquiera gasto energía. Me siento como Samas. Solo hay una cosa que podemos hacer, diría Vegeta. Goku y Vegeta saldrían fuera para tener un combate. Quiero ver si realmente eres un inmortal, diría Vegeta. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue. Luego Goku haría lo mismo, pero no se veía para nada entusiasmado. Si eres como Samas, no deberías de sufrir ningún tipo de daño ni gastar energía, diría Vegeta. Pongámoslo a prueba. Vegeta se lanzaría con todo hacia Goku. Comenzaría a atacarlo con una serie de golpes consecutivos. Goku lograba esquivar todos los ataques y luego de varios segundos comenzaría a seguirle el ritmo. Ambos estarían peleando con todas sus fuerzas. No puedo creerlo, estos dos tontos solo piensan en pelear, diría Bulma. La pelea seguiría por varios minutos. Vegeta comenzaría a sentirse fatigado, pero Goku seguía como nuevo. Eso generaría cierta ventaja del lado de Goku. Mientras tanto, Gamo, aquel guerrero del universo 4 que había participado en el torneo del poder, estaba viendo todo. Espiaba a Goku por orden de Kitela para tener información. Con que no puede comer ni dormir, ya veo, diría Gamo. Tengo que decírselo a Kitela. Gamo se iría de allí. Goku y Vegeta seguirían peleando. Poco a poco Vegeta se cansaría más, mientras que Goku no tenía una sola gota de transpiración. ¡Es increíble! No tienes una sola señal de fatiga, diría Vegeta. Lo sé, pero se me hace aburrido, diría Goku. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Diría Vegeta desconcertado. Como que ya no tiene gracia pelear así, diría Goku. No hay emoción, no hay cansancio. Ya no me gusta pelear. Pero, ¡Kakaroto!, diría Vegeta. Goku regresaría a su forma base y descendería. Vegeta se veía realmente furioso por la forma en que Goku se había rendido. Este se lanzaría con todo hacia él, llegaría a corta distancia y atravesaría su estómago con un rayo de ki. ¡Vegeta!, diría Bulma aterrada. Goku tosería sangre, quedaría encorvado por un momento. Al instante la herida se cerraría, por completo. Vegeta, que sea inmortal no significa que no me duela, diría Goku molesto. Acabas de decir que ya no quieres pelear. Te mereces más que eso, diría Vegeta. A veces puedes ser muy egoísta, diría Goku. Eso fue muy extraño, diría Bulma. Goku, déjame seguir examinándote. Bulma continuaría sus estudios con Goku. Ver cómo este se regeneró al instante le daría una idea para investigar de manera más eficiente. Por otro lado, Gamo acababa de dar toda la información obtenida a su dios de la destrucción. Así que solo se vuelve un infeliz, diría Kitela. Entonces ni él mismo quiere ser un inmortal. Kitela llamaría a una reunión con todos los dioses, pero dejaría de lado al universo 7, ya que temía que Bills abriese la boca. Plantearía lo que sabía de él. Suena interesante, pero ¿eso en qué nos beneficia para deshacernos de él?, diría Arak.
Podemos torturarlo de manera infinita hasta que él mismo desee dejar de ser inmortal, diría Kitela. Eso suena peligroso. Si Zenosama se entera, podría desaparecernos, diría Champa. No tiene por qué enterarse, diría Kitela. Capturaremos a Goku sin mostrar nuestras identidades. Lo someteremos a una tortura agobiante por 1 año entero. Y luego le daremos la posibilidad de que anule su deseo con las super esferas del dragón. Pero si usamos las super esferas del dragón desde un inicio sería más fácil, diría Verbal. No, si lo hacemos Zenosama podría saberlo. Tiene que ser decisión de Goku, diría Kitela. Tenemos 1 año para que las super esferas del dragón regresen. Podemos torturar a Goku y cuando regresen que él solo las busque y pida su deseo, diría Jerez. Hay que hacer que él mismo desee morir. Sí, suena bien, diría Champa. Pero Bills no tiene que saber nada de esto o podría delatarlo. Solo espero que no seas tú quien le diga. Eres su hermano, diría Kitela. No seas tonto, yo también quiero a Goku muerto, diría Champa. No puedo soportar que un mortal nos pase por arriba y haga lo que quiera todo el tiempo. Momentos más tarde, Bulma terminaría con su investigación. Esto es muy interesante, diría Bulma. ¿Qué viste? Diría Goku. Tu cuerpo parece estar bloqueado de la realidad, diría Bulma. ¿Qué quieres decir con eso? Diría Goku confundido. Cada parte de ti, cada molécula de tu cuerpo, cada partícula de tu energía se regresa a ti en cuanto se separa, diría Bulma. Si algo en ti se rompe, regresará a su ubicación natural. No entiendo, diría Goku. Bulma tomaría unas tijeras y le cortaría un mechón de cabello a Goku. Oye, ¿qué te pasa? Diría Goku. Observa, diría Bulma al mostrarle el mechón de cabello. El cabello suelto desaparecería en un haz de luz y regresaría a Goku como si nada. ¡Cielos, eso fue genial! Diría Goku. A ver, diría Vegeta. Vegeta con una cuchilla de ki le cortaría el brazo a Goku. ¡Mi brazo!, diría Goku adolorido. El brazo de Goku caería al suelo, pero este se convertiría en energía pura y regresaría a Goku. Volviéndose de nuevo una extremidad, Goku movería la mano como si nada hubiese pasado. Vaya, pueden cortarme en miles de pedazos y es como si no me hubiese pasado nada, diría Goku. Algo así. Diría Bulma. Por eso te digo que es como si tu cuerpo no pertenezca a esta realidad. Todo lo que interactúa contigo es nulo, así que no hay manera de que comas, bebas agua ni nada por el estilo. Si comes, todo te saldrá tal y como lo masticaste. ¡Cielos, qué asco!, diría Goku. ¡Ja! Eres un sujeto con suerte, diría Vegeta. Supongo, aunque será algo aburrido, diría Goku. Pero no podría cancelar el deseo como si nada. Zenosama podría ofenderse. Así que me quedaré así, no tengo más opción. Goku, hay algo que tienes que saber, diría Bulma. Por Dios, no me digas que son malas noticias, diría Goku. ¿Recuerdas lo que te dije sobre que tu cuerpo está aislado de la realidad? Diría Bulma. Eso significa que no podrás hacerte más fuerte. Tiene que ser una broma, diría Goku aterrado. Bulma le diría a Goku que lo sentía, pero que él no se haría más fuerte si seguía entrenando, ni tampoco se debilitaría si dejaba de hacerlo. Dios, es como si estuviese congelado en mi existencia, diría Goku desconcertado. Sí, es una buena manera de definirlo. Diría Bulma. Supongo que no tendré más alternativa. Tendré que seguir con mi vida de esta manera, siendo un inmortal. En el planeta de Bills, el dios de la destrucción estaba algo preocupado. Señor Bills, lo noto tenso, diría Whis. Tengo la sensación de que los dioses planean algo, diría Bills. Todo está en un extraño silencio que me hace sospechar, terminaría de decir Bills seriamente. Goku seguiría con su vida en la Tierra, aunque ciertamente estaba muy aburrido. El hecho de ser inmortal le hacía todo sumamente tedioso. Goku estaría trabajando en el campo, se aburría demasiado pero ni siquiera podía bostezar. ¡Cielos, qué horrible!, diría Goku. El tiempo se vuelve eterno. Goku apagaría su tractor, dejaría todo de lado. Ya no quiero trabajar, diría Goku. Goku con la teletransportación llegaría al planeta de Bills sin importarle nada. Dejaría todo el trabajo por hacer. Señor Goku, ¡qué sorpresa!, diría Whis. ¿Se le ofrece algo? Sí, estoy aburrido, diría Goku. ¿Y qué quieres? ¿Que juguemos contigo? Vete de aquí, no molestes, diría Bills. No es eso, diría Goku. Es que me aburro siendo inmortal. No puedo dormir, no puedo comer. Si peleo es lo mismo porque no me hago más fuerte. Es desesperante. Oh, es una de las cosas que tiene ser inmortal, diría Whis. Ser inmortal no es tener vida, es como estar muerto en vida.
Vaya, es una buena definición. Ya no quiero esto, diría Goku. Goku, lo que a ti te falta es motivación. Algo que te justifique ser inmortal, diría Bills. Sí, es exactamente eso, diría Goku. Veo que lo entiendes. Entonces tengo una motivación para ti, diría Bills. ¿Cuál? Preguntaría Goku. Zenosama, diría Bills. No lo entiendo, diría Goku. Es fácil. Debe de entender que su inmortalidad se debe a la felicidad de Zenosama, explicaría Whis. Por lo tanto, es igual a la existencia de su universo. Oh, diría Goku. ¿Y otra motivación? Te estás volviendo algo molesto, diría Bills. Mejor vete de aquí antes de que te arrepientas. Oh, como si fuera a temerte por tu Hakai, diría Goku. Bills pondría una expresión siniestra debido al comentario de Goku. Luego lo señalaría y lo atacaría con energía de Hakai. El cuerpo de Goku se cubriría con energía de destrucción. Este sufría aunque no desaparecía. La inmortalidad no hace inmune el dolor, diría Bills. ¡Basta! ¡Duele!, diría Goku. ¡Oblígame!, diría Bills. Goku con una explosión de ki lograría liberarse del dios de la destrucción. ¡Eso fue innecesario!, diría Goku. Solo fue una demostración, diría Bills. Ten como objetivo no hacerme enojar o te haré pasar por un gran sufrimiento. También ten en cuenta que tu comportamiento está vinculado a la seguridad del universo 7. Todo por la felicidad de Zenosama. Ya entendí esa parte, pero eso no lo hace emocionante, diría Goku. Esto de ser inmortal apesta. Tendrá que aceptarlo. Es su destino, diría Whis. Le recomiendo que haga un retiro espiritual. Algo de meditación prolongada le ayudará a enfocar su mente y tener una nueva visión de todo. Está bien, seguiré tu consejo, diría Goku. Goku regresaría a la Tierra usando la teletransportación. Regresaría a los labores en su campo, aunque no tenía muchas ganas de hacerlo. ¡Cielos! Esto será muy aburrido, diría Goku. Al terminar la jornada, Goku bajaría de su tractor. Estaba anocheciendo, por lo que ya era la hora de ir a su casa. Goku en un momento sentiría una presencia extraña, pero al girarse no vería nada en absoluto. ¡Qué extraño!, diría Goku. Juraría que había alguien. De pronto alguien sujetaría a Goku por la espalda con algún tipo de soga dorada. Los brazos de Goku quedarían aprisionados en ella y a pesar de su gran fuerza no podría liberarse. ¡Maldición! ¡Tiene que ser una broma!, diría Goku. Goku se giraría para ver quién era, pero el atacante estaba cubierto por una túnica y capucha que cubrían su rostro. «Si no me liberas ahora mismo, te lo haré pasar mal», diría Goku. De pronto Goku recibiría un impacto eléctrico. Alguien más encapuchado lo estaba atacando con electricidad. Goku gritaría de dolor. Su piel se quemaba, pero a pesar de las lastimaduras al instante se regeneraba. Goku sufriría de un gran dolor por un largo momento. Mientras tanto, en el planeta de Bills, el dios de la destrucción sentiría un escalofrío que lo haría temblar demasiado. «Señor Bills, ¿qué le pasa?», diría Whis. Eso fue incómodo, diría Bills. Siento que algo malo está por pasar. No sé cómo explicarlo. Goku seguiría siendo torturado. Gritaba como un condenado. Pasaría cerca de 10 minutos sin que Goku dejase de sufrir. Goku comenzaría a ignorar el dolor por instinto. Explotaría su ki al máximo, pero la soga lo resistía. ¡Déjenme en paz!, gritaría Goku. Goku abriría su boca y lanzaría un gran rayo de ki. La persona que sujetaba la soga recibiría el impacto directamente y saldría despedido lejos. Goku se quitaría la soga, pero esta desaparecería como si nada, ya que era de simple energía. ¿Qué clase de truco es este?, diría Goku. Goku vería a varias personas rodeándolo, todos con las mismas túnicas y capuchas que no permitían ver sus rostros. No hay duda, son ustedes los dioses de la destrucción, diría Goku. Puedo sentir el ki divino en cada uno de ustedes. Kitela se quitaría la capucha. ¡Maldito! No puede ser que sientas el ki divino si ni siquiera usas el Super Saiyajin Blue, diría Kitela, furioso. ¿Qué demonios es lo que les pasa a ustedes? No les hice nada, diría Goku. Tu existencia es nuestro problema, diría Jerez. Ya sabemos que eres inmortal y eso nos pone de mal humor. Tenemos que sacarlo de aquí para no llamar más la atención, diría Arak. Goku sería secuestrado por los dioses de la destrucción. Lo llevarían a un extraño planeta fuera de los 12 universos donde Zenosama no podría verlo. Era un lugar frío y oscuro, perfecto para torturarlo. ¿Qué es lo que quieren?, diría Goku. Sabemos que eres inmortal, diría Jerez.
Además de que no puedes aumentar tu poder por tal condición, diría Vermouth. Todos los dioses de la destrucción señalarían a Goku. Estos usarían energía de Hakai en él. De esa manera Goku sufriría el dolor de la destrucción. Los dioses lo tendrían así por un largo tiempo sin que Goku pudiese hacer nada. Pasaría cerca de 30 minutos donde Goku sufriría de una larga tortura. Oigan, comienzo a aburrirme, diría Likir. Creo que podríamos hacer una pausa, diría Jerez. Goku caería al suelo de rodillas. No estaba cansado ni nada por el estilo, pero su mente estaba totalmente agotada. Ya no quería pasar por ningún momento de sufrimiento. Goku observaría a Vermouth, era quien tenía enfrente. Se lanzaría con todo hacia él y llegaría con un golpe de puño. Al instante, Arak lo derribaría de un golpe en su espalda. Goku caería al suelo, pero Likir lo atacaría con energía de Hakai. Goku quedaría inmóvil al ser preso del dolor. Cielos, no lo podemos dejar un solo minuto, diría Jerez. Es comprensible, buscará la manera de librarse de esto, diría Champa y apoyaría atacando con energía de Hakai. Los demás dioses retomarían el castigo de Goku. Cielos, qué sujeto tan molesto, diría Jerez. Si pudieras morir, te habrías librado de este tormento desde hace rato. Goku se resistía al dolor. A pesar de su sufrimiento, pondría su mente en blanco. Se veía algo relajado. Los demás dioses comenzarían a preocuparse. ¿Qué le está pasando? Diría Rumosh. No lo sé, pero no se detengan, diría Jerez. Los ojos de Goku se pondrían en rojo por un momento. Luego crearía una oleada de energía lanzándolos a todos los dioses de la destrucción lejos. Goku se había transformado en Super Saiyajin Blue, aunque se veía fuera de sí. Ese idiota perdió el control, diría Vermouth. Tenemos que contenerlo de alguna manera. Goku seguía caminando a pesar del dolor. Había sufrido tanto que lograría ignorarlo. Luego comenzaría a elevar su ki para poder cancelar el Hakai. La inmortalidad le otorgaba esa energía infinita que no permitía que se agotara. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Nos está ganando!, diría Kitela. Goku explotaría su ki liberando gran cantidad de energía. Se quitaría todo el Hakai de encima. Luego se lanzaría con todos los dioses de la destrucción. Poseído por la ira, atacaría a cada uno de ellos. Si bien se le hacía difícil, se volvería una real molestia. Todos los dioses de la destrucción lograban contener los ataques de Goku, pero este no se agotaba con nada del mundo. ¡Esto fue una mala idea!, diría Champa. Jerez señalaría a Goku y le crearía fuertes grilletes en sus muñecas y pies. Eran de oro, los que resistían cualquier tipo de energía. Goku quedaría inmóvil. No durará mucho, tenemos que irnos de aquí, diría Jerez. ¡Estás loca! Si nos vamos, nos buscará uno por uno, diría Champa. pero tenemos que pensar en algo, no podemos hacer nada ahora, diría Jerez. Tuvimos que planearlo mejor antes de venir hasta aquí, diría Arak. Ahora tenemos que hacer algo con él. Sellarlo, diría Vermouth. Vermouth tomaría una carta en la que su propio rostro estaba grabado. La arrojaría hacia Goku. El Saiyajin se convertiría en luz y esa luz viajaría a la carta. La carta caería al suelo mientras temblaba como si Goku se resistiera, además de que brillaba. Finalmente, tras una tensa espera, la carta se quedaría quieta. ¡Listo! Quedará sellado hasta que encontremos qué hacer con él, diría Vermouth. Oye, ni que fuera un Pokémon, diría Kitela. ¿Qué es eso?, diría Vermouth. No importa, diría Kitela. Muy bien, tendríamos que hacer que él mismo quisiese dejar de vivir para que pida ese deseo a las esferas del dragón. Pero eso no será posible, nos pasa por arriba, diría Vermouth. ¿Y si enviamos a Goku a una nueva dimensión de la que nunca salga?, diría Champa. ¿y si lo convertimos en piedra? Diría Jerez. ¿Y si lo enviamos al futuro 1.000.000 de años? Diría Rumosh. ¿Y si Senosama pregunta por él?, diría Vermouth. Todos los dioses quedarían en silencio por las palabras de Vermouth. Después de todo, tenía razón. La idea original era que Goku deseara por sí mismo dejar de ser inmortal, pero sus intentos para convencerlo a la fuerza no estaban resultando. Si le borramos los recuerdos, sería una buena solución, diría Jerez. Es cierto, solo debemos encontrar el método, diría Vermouth. Quizás si le borramos los recuerdos, el mismo Senosama se moleste con él. Vermouth tenía su carta en el pantalón, pero comenzaría a arderle la zona. Vermouth tomaría la carta, pero se quemaría los dedos. Luego la carta caería al suelo. ¡Maldición! ¡Quema!, diría Vermouth. ¡Idiota! ¡Se puede escapar!, diría Champa. La carta temblaría y tras una gran explosión Goku sería liberado. ¡Son unos desgraciados!,
Diría Goku fuera de sí. Maldición, esto no está funcionando. Diría Jerez. De pronto en un haz de luz llegarían Bills y Whis. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Diría Bills furioso. Vaya, veo que mis hermanos también son cómplices de esto. Diría Whis al observar a los ángeles a lo lejos. Bills, ¿cómo llegaste hasta aquí? Diría Champa furioso. Hace rato que tengo un mal presentimiento y al no poder encontrar a Goku por ninguna parte se me ocurrió que ustedes tenían algo que ver. Diría Bills. Eso no explica cómo llegaste hasta aquí. Diría Champa. Vamos, este es el lugar donde nos escondíamos cuando no queríamos entrenar. Diría Bills. Goku se pondría realmente furioso. Crearía 2 bolas de ki en sus manos listos para atacar. Goku, tranquilízate. Diría Bills. ¿Acaso te hicieron algo? Estos desgraciados pagarán todo el sufrimiento que me hicieron pasar. Diría Goku. ¡Nunca se los perdonaré! Goku, creo que es mejor irnos de aquí. Yo lo resolveré luego. Diría Bills. Bills iría por Goku, pero este rechazaría su ayuda. ¡No te me acerques! Diría Goku seriamente y muy molesto. La situación era tensa con Goku, ya que este estaba totalmente poseído por el odio. Goku, trata de calmarte, diría Bills. Sea lo que sea que te hayan hecho los demás dioses, lo solucionaré. Bills daría un paso hacia Goku, pero este retrocedería. Whis, ¿puedes desmayarlo? Diría Bills. Lo siento, no puede desmayarse al ser inmortal, diría Whis. Cualquier daño que le haga sería nulo. No puedo creerlo, diría Bills furioso. Goku gritaría elevando su ki al máximo. Liberaba gran cantidad de energía. El planeta entero temblaría por su manifestación de poder. Hay que hacer algo con él. No es seguro para la existencia de los seres vivos. Diría Jerez. Tienes razón. Diría Bills. Creo que lo mejor será hablarlo con Zeno-sama. ¡Estás enfermo! Diría Champa. Oh, pero si causa problemas por ser inmortal. Esperen, ¿por qué Zeno-sama lo hizo inmortal? ¡Cierto! Porque ustedes lo querían matar. Diría Bills seriamente. Como te atrevas a abrir la boca, juro que lo pagarás. Diría Jerez. Goku llegaría a Jerez con un golpe de puño que la lanzaría lejos. Los demás dioses de la destrucción al instante se lanzarían sobre él. Lo dejarían inmóvil al sujetarlo de sus extremidades. Aún así, Goku liberaría energía constante convirtiéndose en una gran dificultad. El señor Goku está tan enojado que liberará energía sin parar. Diría Whis. Ahora deberán de quedarse así por la eternidad. ¡No podemos estar así todo el tiempo! Diría Kitela. Lo hubieran pensado antes. Están tratando con un inmortal. Diría Whis. Goku no dejaba de liberar energía. El suelo bajo él se agrietaría. El planeta comenzaba a sufrir por las consecuencias de su poder. Vados llegaría a Whis para hablar con él. No es que esté de acuerdo con los dioses de la destrucción, pero si no hacemos algo con él, todos estaremos en problemas. Diría Vados. Lo sé, diría Whis, pero no hay como detener al señor Goku. Vados se acercaría a los dioses de la destrucción. Suéltenlo, diría Vados. Los dioses se alejarían rápidamente. Vados estaba frente a Goku. ¿Acaso tú también te encargarás de hacerme sufrir? Diría Goku. No, vine a ayudarlo, diría Vados. Vados señalaría a Goku con su báculo y lo convertiría en piedra. Goku quedaría hecho una escultura perfecta. Lo logró, diría Jerez. No, solo lo detuve por un momento, diría Vados. Como mucho durará unas horas mientras su cuerpo responde a la inmortalidad. La inmortalidad del señor Goku es absoluta. Por ende, todo lo que afecte su cuerpo será revertido, diría Whis. Esto solo retrasará lo inevitable. Todo esto fue idea de Kitela. Nunca tuvimos que hacerle caso, diría Vermouth. No es cierto, Jerez lo propuso, diría Kitela. Oigan, estamos todos aquí, diría Jerez. Lo único que sé es que soy el único dios de la destrucción que no perteneció a este complot, diría Bills. Todos quedarían paralizados del miedo. Temían que Bills hablara con Zeno-sama. No los acusaré con el rey del todo. Por ahora, diría Bills. Whis, vamos a casa. Whis y Bills emprenderían viaje con Goku directo al universo 7, mientras que los dioses de la destrucción quedarían arrepentidos de sus actos. Maldición, todo esto fue una muy mala idea, diría Jerez. Momentos más tarde, vemos a Bills y Whis llegar a su planeta. Dejarían a Goku en el medio del jardín. Notarían como este, a pesar de estar petrificado, temblaba. Creo que la petrificación no durará mucho, diría Whis.
Solo espero que se haya calmado, diría Bills. Si no experimenta cansancio dado su inmortalidad, dudo mucho que una paliza lo tranquilice. Se formarían varias grietas alrededor de su cuerpo, de donde se liberaría energía. De pronto Goku, tras una explosión de ki, liberaría trozos de roca de su piel, regresando a la normalidad. Goku se veía extremadamente serio, más de lo normal. ¿Qué es lo que está pasando?, diría Goku confundido. Tranquilo. Te acabo de sacar de las manos de los demás dioses, diría Bills. Esos malditos merecen morir, diría Goku. Tranquilo, Goku, ya lo solucioné, diría Bills. Hablé con ellos y no te molestarán más. No me interesa. Por un momento me hicieron sentir un gran sufrimiento y no lo pienso perdonar, diría Goku. No sabes lo que es sentir ese dolor tan intenso por tanto tiempo. Fue eterno. Se sintió como una eternidad en el infierno. Señor Goku, ese es el plan de los dioses, diría Whis. ¿De qué estás hablando?, diría Goku. Los dioses de la destrucción querían hacerte sufrir de esta manera para que cuando las superesferas del dragón regresaran, tú por tu propia cuenta pidieras el deseo de regresar a ser mortal, diría Bills. No lo entiendo. ¿Por qué harían eso?, diría Goku confundido. Es muy simple. Usted es inmortal por orden de Zeno-sama, diría Whis. Ellos quieren deshacerse de usted, pero no pueden revertir el deseo por su cuenta porque sería desobedecer al rey del todo. De esa manera tú mismo serías mortal y ahí sí, podrían matarte, diría Bills. Si soy mortal podría hacerme más fuerte, diría Goku. En este estado solo puedo mejorar mi técnica, pero no es suficiente. Si se hace mortal podría molestar a Zeno-sama, diría Whis. Solo me queda el camino de hacerme más fuerte e imponer respeto, diría Goku. Maldición, todo esto es tan complejo, diría Bills al comenzar a dolerle la cabeza. Si me disculpan, tengo que irme, diría Goku. Espere un momento, por favor, diría Whis. Recuerde que estamos de su lado y estamos haciendo lo posible por usted. ¿De qué manera van a ayudarme? ¿Van a matar a los dioses por mí?, diría Goku. Esos desgraciados no me dejarán en paz. Me harán sufrir por la eternidad. Es más, podrían matar a mis amigos y eso no lo puedo permitir. ¿Qué tal si le pido un solo día para dejar de ser inmortal?, diría Whis. Whis, ¿en qué estás pensando?, diría Bills. Tengo un plan, diría Whis. Oye, más te vale que no sea nada raro, diría Goku. Acompáñeme, por favor, diría Whis. Whis llevaría a Goku y a Bills hasta una habitación del tiempo que tenían en su planeta. ¿De qué se trata esto?, diría Goku. Es como la habitación del tiempo en la Tierra. Un día aquí equivale a un año en su interior, diría Whis. ¿Estás demente? Pasará un año aquí y adentro será una eternidad, diría Goku. No necesariamente, diría Whis. Invertiré su efectividad. El tiempo se acelerará y mientras dentro pase un día, aquí será un año. ¿De verdad?, diría Goku. Así es, diría Whis. Es menos de un año lo que falta para que las superesferas del dragón regresen. Pero en cuanto aparezcan las buscaré por usted. Supongo que eso sería útil, diría Goku. No sé cómo agradecerlo. Siempre y cuando Zeno-sama no se enoje es suficiente. Podría molestarse si mueres. Pero si se entera del complot de los dioses de la destrucción también pasará, diría Bills. De acuerdo, esperaré y luego entrenaré con todo mi espíritu, diría Goku. Whis realizaría los cambios en la habitación del tiempo y luego de eso Goku entraría. ¿Listo? Con eso será suficiente, diría Whis. Ahora tenemos que esperar un año. Por otro lado, todos los dioses de la destrucción estaban reunidos. Temían lo que pudiese pasar con Goku. Esto es un problema. Nuestros planes salieron mal, diría Champa. Claro que salieron mal. Si no se puede confiar en ustedes, diría Arak. En cuanto hubo un poco de presión, comenzaron a atacarse echándose culpas. Eso quedó atrás. Ahora tenemos que preocuparnos porque Bills no abra la boca con Zeno-sama, diría Jerez. Tenemos que arreglar todo esto, porque si llega a oídos de Zeno-sama lo desaparecerá todo, diría Vermouth. De eso me encargué yo mismo, diría Bills al llegar. Bills llegaría en compañía de Whis sorprendiendo a todos. Oye, esa forma de aparecer de la nada se te está haciendo costumbre, diría Jerez. Deja de quejarte, diría Bills. Aunque no lo crean, también estoy de su lado. No me conviene que Zeno-sama se enoje. Por eso dejé encerrado a Goku en una habitación de tiempo invertida. Cuando salga usará las superesferas del dragón para revertir su deseo. ¿Por qué nos ayudas? ¿También quieres eliminar a Goku?, diría Champa. Luego de que salga y se haga mortal, Goku será entrenado por Whis, diría Bills. Y él mismo se encargará de eliminarlos. Jerez, muy furiosa, diría que eso es traición. Velo como quieras, pero hasta donde yo lo veo estamos en el mismo camino,
diría Bills. Los ayudaré a que Goku sea mortal de nuevo. Bills, eres un maldito desgraciado, diría Arak. Acúsame con Zenosama, diría Bills. Todos quedarían realmente molestos con Bills. De todas formas, no tenían otra opción y deberían de aceptar sus condiciones. Muy bien, te seguiremos el juego. Pero en cuanto Goku esté en nuestras manos, será exterminado, diría Jerez. A veces me pregunto qué tanto les hizo Goku para odiarlo de esa manera, diría Bills. Un día una catástrofe atacará sus universos y no lo verán por estar pendiente de las cosas que pasan fuera. Whis y Bills se irían de allí. Los dioses quedarían realmente irritados. Bills se cree mejor que nosotros, diría Vermouth. Creo que también deberíamos encargarnos de él. En cuanto derrotemos a Goku, haremos pagar a Bills. Le echaremos la culpa a él de la muerte de Goku, y de esa manera Zenosama desaparecerá del universo 7. Diría Jerez. Vaya, esa sí sería una buena idea, diría Arak. Pasaría el año entero, y las superesferas del dragón regresarían a la normalidad. Whis comenzaría a viajar por el universo 6 y 7 para recolectarlas. Al finalizar, llegarían con ellas al planeta de Bills. Señor Bills, ya es hora de liberar al señor Goku, diría Whis. Vaya, ya era hora, diría Bills. No puedo esperar a ver cómo Goku derrota a los dioses de la destrucción. Whis abriría la puerta de la habitación del tiempo. Goku saldría de allí. Muy bien, imagino que prepararon todo, diría Goku. En efecto, diría Whis. Whis llamaría al dios dragón y pediría su deseo, anulando así la inmortalidad de Goku. Goku se sentiría revitalizado de nuevo. Vaya, me siento vivo de nuevo, diría Goku. Whis, quiero comer algo delicioso, por favor. Bueno, supongo que se lo merece, diría Whis. Whis le prepararía una gran cena a Goku. Este comería como un cerdo y la disfrutaría como nunca. Cielo, se siente tan bien, diría Goku. Whis, si no te molesta, quiero dormir una siesta. Extraño dormir algo. Goku, recuerda que tienes que entrenar, no puedes estar perdiendo el tiempo, diría Bills molesto. Oiga, me lo merezco, diría Goku. Hace días que no duermo. Bueno, una siesta y luego a entrenar, diría Whis. Eso sí, se lo advierto. Los dioses de la destrucción estarán como leones a su acecho. Tendrá que entrenar con más empeño que nunca o lo destruirán. No sabes el deseo que tengo de vengarme por lo que me hicieron, diría Goku. Ese sufrimiento jamás lo olvidaré. Goku comenzaría a liberar su ki para descargarse. Ahora sí podré hacerme más fuerte, diría Goku. Al otro día, Goku comenzaría su arduo entrenamiento bajo el mando de Whis. Lo daría todo con tal de hacerse más fuerte y poder derrotar a los dioses de la destrucción. Por otro lado, vemos a los dioses de la destrucción reunirse con Zenosama. Tenían un planteamiento que hacerle. Entonces, ¿eso es lo que quieren?, diría un Zenosama. ¿Están seguros de lo que piden?, diría el otro Zenosama. Totalmente, mi señor. Creemos que será lo mejor para todos, mencionaría Vermouth nervioso. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku regresó a ser un mortal? ¿Acaso Goku podrá ser más fuerte que los dioses de la destrucción? Y también, ¿cuál será el planteamiento que le hicieron los dioses de la destrucción a Zenosama? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, películas y recopilaciones de teorías, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en el siguiente video.